Bienvenidos, bienvenidos. Arrancamos la última emisión del año. Amigos, llegamos ya casi a un paso de cerrar el año con la bendición de Dios. Soy Sofía Gorini, desde Argentina, Buenos Aires, transmitiendo el último programa del año. Amigos, estamos en vivo junto a toda la gran Comisión Salvos por Gracia, la comunidad internacional de artistas, líderes, pastores, cantantes, músicos, que el Señor nos ha regalado para su gloria y para expresar todo lo que el Señor ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Queremos darle gracias a Dios sobre todas las cosas, que es el que hizo posible todo esto. Este sueño hecho realidad, una comunidad activa, una comunidad de ministerios y familias alrededor del mundo, trabajando en equipo, anunciando la venida de Cristo Jesús a través de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que amigos, hoy, cerrando el año, tenemos un invitado de lujo. Gentileza del Señor Jesucristo que ha hecho la conexión. Tenemos un invitado muy especial, nacional, de Argentina. Él es escritor y viene a tocar un tema sumamente importante y tabú en los altares de todo el mundo. Así que no se lo pueden perder. Hoy tenemos una entrevista de lujo, una entrevista totalmente diferente a todas las demás. Y sabemos que Dios nos va a sorprender. Bienvenidos todos los que están del otro lado. Estamos comenzando la última emisión del año con mucha emoción, mucha expectativa, pero sobre todas las cosas agradecida con Cristo Jesús, que es el que hizo posible todo esto, amigos. Así que bueno, quédense ahí porque ya está llegando nuestro invitado de la noche. Él es David González, escritor de varios libros. Y en minutos lo vamos a tener en nuestro estudio de Sofía Gorini Podcast. Agradecida con todos los medios de comunicación que han confiado y creído en mi ministerio, en lo que el Señor ha puesto en mis manos, entendiendo que somos la Iglesia de Cristo Jesús y tenemos que defender la unidad del cuerpo de Cristo, anunciando su venida y trabajando juntos como familia, como gente de reino. Quiero saludar a un gran amigo, el capitán Jeff, el capitán de la salsa. Jeff, el capitán de la salsa de Puerto Rico en Estados Unidos, que próximamente en el año 2026 se viene con todo a Sofía Gorini Podcast y a la comunidad Salvos por Gracia, la gran comisión. Muchísimas sorpresas tenemos para todos ustedes. Así que quiero agradecer a nuestros medios oficiales de comunicación. La revista La Columna Veraz, los amigos del diario cristiano Te Alaba. Queremos saludar a Ecos Profético. Bueno, de Venezuela, Colombia, España, Gospel Reggae Panamá, JSL Promotion desde Miami, Jesús Salvavidas. Y se están adhiriendo nuevos medios de comunicación. Estamos súper felices. Sabroso Podcast desde República Dominicana. Tu Noticiero Cristiano desde Estados Unidos con el pastor Pedro. Y se me están escapando algunos más. Tenemos emisoras muy, muy maravillosas desde España. Radio Palmeras, Fronteras de Fe desde Cuba. Tenemos también Radio Yahweh desde México. Y próximamente se nos va a estar uniendo un medio de comunicación también muy importante desde México también. Así que, dicho esto, súper agradecida a cada uno de nuestros medios también, porque si no, no sería posible todo esto que hacemos con amor, excelencia y mucha entrega para el Señor Jesucristo y todos nuestros hermanos, ministerios, familias, artistas, todos juntos, trabajando como una sola familia en Cristo Jesús, gente de reino que brilla con la luz de Jesús. Así que bueno, sin
más palabras, sin más preámbulos, vamos a invitar a nuestro David González desde Argentina, Buenos Aires. Estamos locales y estamos en vivo, amigos. Y es el último programa del año que Dios nos ha regalado. Así que súper contenta y agradecida por este nuevo episodio que se viene con todo. David González, escritor argentino, y ahí lo tenemos. Bienvenido, David. ¿Cómo te encuentras? Bendiciones. Hola, Sofi, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecto, perfecto. Qué Todo alegría poder perfecto. estar aquí. Buenísimo, buenísimo. Llegó el día, llegó el horario, un poquito retrasado, pero aquí estamos. Perfecto. Era el tiempo indicado, el tiempo de Dios. Bueno, amigos, les presentamos oficialmente. Tengo el honor de presentarles a nuestro querido David González. Él es escritor, es evangelista, es predicador, padre de familia, y hoy lo tenemos con nosotros en nuestros estudios de Sofía Brini Podcast para hablar un poquito y tocar un tema bastante fuerte, pero muy necesario, que es de interés global, mundial y abarca todo lo que es la vida misma en el área espiritual y en el área cotidiana, ¿no es cierto? Así que bueno, te damos la bienvenida, David, esperamos que te sientas como en casa. Y bueno, Sí, sí, muchas presentate un gracias, muchas poquito gracias. a nuestra manera argentina para que te vayan conociendo los amigos. Sí, sí, esta es una entrevista creo que diferente. La verdad que te he visto entrevistar a muchísima gente en distintas partes del país, de distintos países, y la verdad que es un lujo para mí, también una bendición poder estar en tu programa. Bueno, mi nombre es David González, estoy casado hace 27 años con Cristina, que está del otro lado de la habitación, ahí mirando seguramente, y tengo dos hijos varones, uno de 23, Matías, y Lucas de 17 años, que bueno, están ahora disfrutando de sus vacaciones de verano. Hace mucho calor acá en Buenos Aires, le contamos a las personas que nos están mirando del resto del mundo. Sí, para nosotros es una bendición el hecho de poder tener energía, amigos, porque cuando hacen estos picos de calor suelen cortar la luz. Así que damos gracias a Dios, nos sentimos bendecidos por la luz, por el Tal aire cual. acondicionado. Realmente yo lo tomo como un regalo de parte de Dios. Hay muchísima gente sufriendo y esto lo queremos decir porque hace muchísimo calor. Es una ola de calor tremenda sobre la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que los hermanos que trabajan con nosotros en el Caribe están acostumbrados, pero bueno, nosotros no. Pero el Señor ha sido bueno. Hasta aquí nos ayudó el Señor y estamos acá. Estamos firmes y estamos en pie. Así que bueno, Sí, sí. saludamos a toda tu familia, a todo tu equipo. Queremos Muchas contar un gracias. poquito a la gente, David, cómo nace. Vamos a ir un poco más profundo a lo que ya te conocen, ¿no? En otras entrevistas Sí, tuvimos la gracia de Dios de verte, realmente eres muy querido, eres muy solicitado, porque el Señor te ha inspirado con estos libros que la verdad tocas temas de importancia, temas de verdades que sanan, tocas temas que realmente son muy importantes para todos, los que son cristianos y los que no. Entonces, queremos saber cómo comenzó todo esto. Vamos al inicio. ¿Cómo comienza tu historia personal con Cristo Jesús, David? sí, mi historia comienza a los 13 años, cuando mi mamá la invitan a ella por el año 89, 90, por ahí, cuando el Evangelio acá en la Argentina vivía un gran avivamiento. La invitan por primera vez a una reunión evangélica cerquita de casa. Yo vivo en José Alonso Suárez, esto fue en una iglesia de Boulogne. Eh, y bueno, yo fui con ella a acompañarla, tenía solamente 13 años, fui con mi hermana que tenía 9, tengo una hermana que tiene 4 años menos que yo, y fuimos a acompañar a mamá. Yo ya venía de un trasfondo, digamos, de conocer al Señor, de un trasfondo católico. O sea, había tomado la comunión, sabía de la existencia de Cristo, de que él había muerto por mí en la cruz, de que Dios era el creador de todo. Entonces recuerdo que en esa reunión, que era totalmente diferente para mí, cuando tengo ese llamado que el pastor, o sea, participo de la reunión, escucho la prédica. Para un nene de 13 años mucho no entendía, pero yo sabía que había algo diferente ahí, ¿no? Cuando el pastor hace el llamado para quien quiere nacer de nuevo, ¿no? Bueno, yo dije que sí, que quería a Cristo en mi corazón, que quería nacer de nuevo. No entendía mucho, pero pasé adelante.
y recuerdo que con solo 13 años lo único que entendía es que estaba en el piso hablando en nuevas lenguas, así que fue un impacto para mí. Duró poco en realidad eso porque mi mamá, que ahora actualmente está en la presencia del Señor, ella siempre fue una mujer bastante inestable en los caminos de Dios, entonces como que los problemas rápidamente la sacaron de la congregación o de los caminos de Dios, y desde los 13 años hasta los 19 años yo pasé toda mi adolescencia y mi principio de juventud fuera de los caminos de Dios, con amigos buenos que le gustaban el deporte, así que no andaba metido en nada raro, en nada complicado, pero lejos de la iglesia, lejos de la palabra de Dios. Y a los 19 años, mi mamá la vuelven a invitar, ella decide ir otra vez, esta vez decide ir ya con su matrimonio quebrado, mis padres se separan cuando yo tenía 17 años de edad, así que fueron 2 años muy, muy duros para nosotros, pero en esos 2 años yo recordaba todo eso, ¿no? Que Cristo era real, que Cristo me amaba, que tenía un Padre en los cielos, que esa vida no era para mí, y ella vuelve a ir a los 19 años. Al principio, cuando ella me invitó, yo me negaba, o sea, estaba medio rebelde, medio resentido, pero después hubo algo en mi corazón que me llevó de vuelta a los pies de Cristo. Ahí tengo un reencuentro con el Señor y también tengo un reencuentro con la palabra de Dios. Me comienzo a enamorar de la palabra de Dios y a partir de los 19 años, estoy hablando en el año 95 esto, hasta la fecha, 30 años ya han pasado, ya siempre he estado congregándome, ¿no? Y sirviendo al Señor. Ahí comienza mi historia. Gloria a Dios. Bueno, estaba muteada. Tu madre y la mía deben estar charlándose la vida porque están en la presencia del Señor juntos. Sí. Así que te digo, no se conocieron acá, pero deben estar ahí seguramente charlando. Y bueno, el Señor ha permitido que nosotros conectemos acá en la tierra porque hay propósito, David, tanto en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que están mirando del otro lado, hay propósito. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dice la palabra que un día, ahí ya nos da una referencia, ¿no? Un día para el Señor son 1000 años, y 1000 años como un Sí, día. sí, Entonces, igual. Él está en un tiempo que es Kairos, nosotros estamos en un tiempo que nos parece una eternidad, ¿no es cierto? Un tiempo temporal, pero realmente el Señor nos llama, y cuando hay un llamado y hay un sello, porque el Señor ya te había sellado, al igual que David en los Salmos, ¿no? Que pasaron 30 años más o menos hasta que fue rey, estimativamente, ¿no? El Señor va trabajando con nosotros, nos va formando, moldeando, y a veces nosotros no lo entendemos, pero todo obra para bien. Así que gloria a Dios por ese reencuentro, y hoy te tenemos con toda tu familia, escribiendo libros para la gloria de Dios, predicando en los altares. Entonces, contanos un poquito cómo fue la inspiración del primer libro y hace cuánto. Bueno, el libro nace sin quererlo, porque, a ver, mucha gente, una pregunta recurrente en distintas entrevistas, déjame primero saludar a dos amigos ahí, a Sin Sí, Frontera claro. ni Condiciones, una hermana que me entrevistó, la pastora Rosana, y un amigo que ahí también, Franco Balcaza, que también hice una entrevista con ellos y la he pasado muy lindo, le mando un Bienvenidos, abrazo grande. hermanos. Gracias por estar. Eh, Siempre me preguntan, o me suelen preguntar, ¿no? En las entrevistas si de chiquito me gustaba escribir o si soñaba con ser escritor, y la verdad que no, de chiquito no me gustaba ni siquiera estudiar, o sea, no me gustaba Tremendo, leer, no me gustaba escribir, de hecho tremendo. terminé la secundaria de grande, uno de los grandes errores de mi vida, pero lo pude corregir. Siempre animo a los chicos cuando me toca predicar en reuniones de jóvenes a que estudien, a que se preparen, a que no cometan el error que yo cometí, pero por la gracia de Dios Él me eligió a mí. Por eso yo siempre digo que esto de ser escritor no tiene nada que ver conmigo, con mis sueños, sino con los sueños de Dios en mí, ¿no? Yo siempre digo que Dios no cumple nuestros sueños, sino que cumple sus sueños en nuestras vidas, que es totalmente diferente. Los planes que Él tiene para nosotros son completamente diferentes a lo que nosotros pensamos. Así que me Lo creo. reencontré con esta pasión de poder escribir libros. Esto nace en el año 2013 y comienzo a los 19 años, como te contaba recién, a servir al Señor, y en el año 95, y sirvo en distintas áreas del ministerio, como primeramente en el sonido, luego sirvo en la escuela bíblica,
pasa el tiempo, me dan mayores responsabilidades, comienzo a liderar a los adolescentes, luego a los jóvenes. Ahí cuando yo comienzo a notar algo muy interesante, ¿no? Yo siempre cuento esto cuando me toca predicar sobre el primer libro, que me comienza a llamar la atención el título de líder, ¿no? Esto que te llame líder, esto que te reconozcan como un líder, como un referente de la congregación, algo comenzó a pasar en mi corazón y yo no me estaba dando cuenta, ¿no? Empiezo a crecer ministerialmente, yo pensé que estaba haciendo como una carrera ministerial, pensaba eso, me transformo luego en líder de jóvenes, más tarde con mi esposa, ya estábamos casados cuando éramos líderes de jóvenes, más tarde fuimos líderes de matrimonios, paralelamente fui uno de los predicadores del ministerio de los 19, 20 años que predico, daba estudios bíblicos a las personas que venían, que se convertían, que daban sus primeros pasos en los caminos del Señor, y también era músico, ¿no? Sé tocar la batería, la guitarra, el bajo, he pasado por varios Wow, instrumentos, y en tremendo. ese proceso de servir a Dios, yo noté que algo pasó en mi corazón, ¿no? O que estaba pasando en mi corazón, pero no me estaba dando cuenta hasta que en el año 2013 Dios me habla a través de Isaías 29:13, ese pasaje tan lindo, que yo lo había leído, Sofía, miles de veces, ¿no? Y de hecho lo Claro, había claro. predicado muchísimas veces como predicador. El texto, para aquellos que no lo conocen, dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, me honra con sus labios, dice el Señor, pero su corazón está Está lejos de mí. lejos de mí. Y siempre cuento esto, Sofía, que cuando Dios me habla a mí, porque me dice, quiero que leas este versículo, yo quiero hablarte, yo pensaba en mi interior como piensa cualquier predicador, ¿no? La mayoría de nosotros los predicadores, y digo la mayoría pues no quiero generalizar, ¿no? Pero un gran porcentaje de predicadores, de pastores, de líderes, de apóstoles, de profetas, siempre que Dios nos habla y nos da un versículo, pensamos que es para preparar un mensaje y hablarles a la iglesia, ¿no? En ese caso yo pensaba que Dios me estaba dando un texto para predicar un mensaje y poder hacer volver el corazón de la iglesia al corazón de Dios, pero Dios conocía mis pensamientos y me dice, no, 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 David, no te estoy dando un texto para que prepares un mensaje y se lo prediques a la iglesia, sino que te estoy hablando a vos. Vos sos esa Claro, persona que me honrás con tus labios, que hablas de mí, que enseñás de mí, pero yo no tengo tu corazón. En otras palabras, Sofía, Dios me está diciendo, vos no me amás a mí. exhortación, Tal literal. cual, sí, sí, fue una palabra dura. Vara, un Sí, sí. varazo. Acá decimos, ¿no es cierto? Varazo, un varazo que hace bien, porque siempre los varazos de Dios hacen bien, amigos. Como por ejemplo David cuando pecó y miraba para otro lado, ¿no? Viene corriendo el profeta y le cuenta una historia. A mí me encantó eso, ¿no? Y era para él la corrección, es tremendo. Las consecuencias del pecado son tremendas, el Señor siempre nos perdona, nos ama con amor eterno, pero las consecuencias, amigos, son tremendas, por eso tenemos a este invitado que viene a contar en primera persona, ¿no? Lo que viviste con Dios desde adentro y cómo involucró toda esa situación tu familia, tu ministerio, tu forma de pensar. Y esto es algo que le pasa a millones y millones de líderes en todo el mundo, amigos. Esto es real. Cuando decimos líderes, puede ser, así sea maestros de escuela dominical. No siempre un líder va a estar en las tarimas o en los escenarios. A veces toca estar en una villa miseria o en una calle haciendo una campaña o en una plaza. Pero cuando el Señor nos llama, hay un llamado y una responsabilidad, ¿no? Y claro, tenemos que entender que somos conocidos por Dios antes que por la gente. Yo siempre hablo mucho de esto, David, porque la gente se olvida y como yo viví una situación con mis papás bastante de cerca, que el Señor me formó con unos líderes maravillosos que me mostraron lo que no hay que hacer. Y realmente sí, yo lo Sí, veo de esa manera, ¿no? Porque hay diferentes tipos de líderes, pero como nosotros estamos en Cristo, vamos a rescatar lo bueno, vamos a examinarlo todo sí, sí, y tal quedarnos cual. con lo bueno. Entonces, esa es la historia mía, un poquito es paralela a la tuya con mis papás. Fueron unos líderes extraordinarios, súper usados por Dios, pero en cuanto a lo que no hay que hacer, ellos me dieron cátedra. Y es muy tremendo porque las consecuencias son irreversibles, amigos. Si bien el Señor nos perdona, el Señor nos ama, las consecuencias se pagan, ¿no? Como
pasó con Sansón, que a vos te gusta mucho nombrar a Sansón y a mí también. Para mí es Sí. un claro ejemplo, siempre lo nombro, es un ejemplo perfecto de que nunca entendió el llamado, que hizo todo mal, ¿no? Yo lo traduzco en idioma argentino, amigos, pero al final se arrepintió de corazón. Lástima que desperdició todo el potencial, el ministerio, los dones, talentos, ¿no? Por lo temporal, pero bueno, lo importante es que por fin pudo arrepentirse de corazón, a diferencia del rey Saúl. Y ahí tenemos otro ejemplo, que también fue ungido por Dios, era un hombre de Dios, pero su corazón se apartó por completo, se corrompió, y esos paralelos están sucediendo mundialmente en todas las congregaciones. Entonces, ¿cómo es que a través de este libro Dios te hace ministrar y tocar un tema bastante fuerte? Cuando vas a las congregaciones o viajas a otras partes del mundo, ¿cómo es que abordás estos temas, David? ¿Cómo el Señor te usa? Contanos. Eh, lo abordo de manera transparente, natural, o sea, la misma persona que soy ahora hablando con vos, estoy hablando con mi esposa, con mis hijos, con mi compañero de trabajo, en la iglesia, donde predico, o sea, trato de mostrarme natural, o sea, como soy, y lo abordo con un corazón abierto, ¿no? Yo siempre les digo, le voy a abrir 100% mi corazón, y mucha gente me dice, no, no, te expones mucho, ¿no? Del hecho de decir que sos una persona, que fuiste una persona soberbia, competitiva, que fuiste una persona súper celosa, que tomabas el ministerio como una carrera profesional. Realmente le abro mi corazón y le digo, esto me está pasando a mí, porque una de las cosas que Dios me habla a mí cuando me habla en el 2013 y me hace de a poco entender quién era yo siempre digo que yo no quería servir a Dios, sino yo quería que los demás me vean servir a Dios, porque el ministerio me daba cierto reconocimiento, popularidad, fama. Bueno, en ese tiempo no había redes sociales, pero si las llegabas a ver, me iba a dar seguidores, me iba a abrir mi canal de YouTube para que me vean, y todas esas cosas se repiten hoy por hoy están como semis escondidas, ¿no? Porque están dentro del corazón. Fue una de las cosas que digo en el primer libro, yo siempre digo, esto de estar cerca de Jesús, pero lejos de su corazón, es algo que te pasó o que te está pasando o que en algún punto de tu vida te va a pasar, porque todos luchamos con ese orgullo y competencia humana que hay en nuestros corazones. Por eso necesitamos urgente que Cristo, el corazón de Cristo, sea formado en nosotros. Así que respondiendo a tu pregunta, lo planteo de manera natural. Siempre les digo que yo no vengo a predicar este mensaje plantándome en una plataforma de superioridad moral y espiritual, sino que todo lo contrario, yo lo he padecido y sigo el día de hoy cuidando mi corazón, ¿no? Porque una de las cosas que yo le digo a los hermanos es que yo soy un orgulloso en pausa, ¿no? No es que yo esto ya lo superé, no es que tengo un máster en cercanía, que me crecieron alas y que voy a la presencia de Dios así nomás, no, no, no. Soy un orgulloso en pausa, ¿no? Y necesito tener mi vida crucificada todo el tiempo en la cruz para que ese viejo David no tome lugar, sino que Cristo sea formado en mí y que la gente pueda ver a Cristo en mí, ¿no? Gloria a Dios, claro que sí. Es que esto es una realidad que obviamente conlleva una responsabilidad muy grande comunicarlo, porque eso es lo que estamos haciendo después de todo. Estamos obedeciendo lo que el Señor nos manda a decir, pero también a vivir, a encarnar. Eh, Hay que decir lo siguiente, nosotros tenemos todavía las dos naturalezas. Si bien nacimos de nuevo en Cristo, pero esto es algo de todos los días. Yo siempre lo cuento como líder de jóvenes y adolescentes, igual que ustedes, cuando recién me casé y fue mi mejor ministerio, aparte de la música, ¿no? Pero yo me ponía a nivel de los chicos, ¿no? Pero como tenía un poquito más de experiencia, nunca me la creí. ¿Pero por qué? Por, por lo que me provocó el temor de lo que le pasó a mis papás, ¿no? Como ellos realmente jugaron con Dios, pero jugaron al extremo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si te pasa, ¿no? Viendo a los jóvenes de ahora, eh, a mí me salvó de cometer muchos errores, por ejemplo, como los tuyos, errores normales, ¿no? De la carne, de la humanidad, eh, el temor. El temor a Dios, ese temor que el Señor me infundió tan fuerte y tan profundo y tan grande de pecar contra Dios, realmente yo lo entendí. Y eso fue lo que me salvó la vida porque
si no hubiera cometido varios errores irreversibles también, con sus consecuencias, pero el punto es que Dios te usa, ¿no? Como dice la palabra, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, y somos todavía obras en construcción. Como dijiste, tenemos que expresar a Cristo, Cristo tiene que ser formado en nosotros, hay una medida de Cristo. Nuestro pastor Fabián Lientos siempre habla de esto. La medida de Cristo que está siendo formada en nosotros es un trabajo del Espíritu Santo a medida que nosotros le permitimos, ¿no es cierto? No importa la medida de Cristo que haya, pero Cristo tiene que ser expresado, tiene que vivenciarse, ¿no es cierto? De lo contrario, serían obras huecas, obras vacías, que pueden ser con la mejor intención, pero digamos, ¿de qué nos sirve a nosotros ganar al mundo y perdernos, no? Como lo entendió el mensaje de Daddy Yankee, que volvió hace poquito, y Daddy Yankee es un ejemplo perfecto, como vos, como yo, es de nuestra generación, es de nuestro año. Dios le permitió estar 30 años fuera del camino, ¿no es cierto? Porque Dios se lo permitió, finalmente Él es el que permite todas las cosas para formarnos, para corregirnos, para, como dice la palabra, ¿no? Para instruirnos en justicia, a fin de que seamos preparados para toda buena obra, hombres y mujeres preparados. Ese es el único fin de todo lo que vivimos acá en el mundo. Entonces, Daddy Yankee, Dios lo usa con sus dones y talentos. A vos, el Señor, lo mismo. Te despertó tus dones y talentos y te va a seguir usando, porque a medida que uno, ¿no es cierto?, lo va desarrollando, más el Señor nos da, ¿no? Dice la parábola de los talentos, cuanto más desarrollamos, más nos da, y el que no lo hace, se le quita lo poco que tiene. Entonces, es un tema, pero es una responsabilidad muy grande, que por eso mismo, la urgencia y la necesidad de hacerlo en equipo, yo siempre hablo de esto, mucho, demasiado, los dones y talentos, los ministerios, fueron creados para edificar la iglesia. No sirven para ninguna otra cosa más que para edificar la iglesia, nosotros, la familia de la fe. Fuera de eso no tienen utilidad, vamos a decir. Entonces, nada, lo que estamos haciendo aplica en este tiempo, aquí y ahora, uniendo los dones y talentos, uniendo todas nuestras experiencias, nuestras familias, los ministerios, porque ese es el cuerpo de Cristo real, con nuestras fallas y errores, pero a través de la unidad y del amor en Cristo, la obra la lleva adelante el Espíritu Santo, porque nosotros somos simples siervos, vasijas de barro. Así que bueno, para mí es un honor conocerte y darte la bienvenida a nuestra comunidad, que el 90% son artistas que vienen de todo tipo de vida, y para mí es un honor ser testigo fiel, porque eso es lo que soy testigo. Ya pasaron 1000 artistas, ministros, cantantes por este humilde canal de podcast, pero yo sé que el Señor lo hizo intencional, simplemente para mostrarme su gloria. ¿Cómo es posible que el Señor pueda unirnos a través de los medios, plataformas, un teléfono, para trabajar en equipo, ¿no? Esto demuestra claramente que su venida está cerca y que Él hace como quiere y cuando quiere, ¿no? Con familia, sin familia, a cualquier edad. Él nos llama, cuando respondemos al llamado se produce el propósito, ¿no? Y junto con el propósito viene el ministerio, la familia, y el Señor va añadiendo, dice la palabra, cada vez más, porque así se glorifica. Entonces, ¿qué pasa con este primer libro? Contanos un poquito más, ¿dónde pueden adquirirlo y cómo lo pueden leer? Vamos a pasar un poquito las plataformas. Bueno, acá en Argentina es mucho más fácil porque lo pueden conseguir a través de Mercado Libre, lo pueden conseguir, se lo enviamos a cualquier parte del país, me pueden escribir, paso mi número de WhatsApp, bueno, si me están mirando de otra parte del país es más 549 11 62 56 05 33, nos pueden escribir por WhatsApp, le enviamos material gratuito, 2 capítulos en PDF, para que puedan conocer el libro. Me pueden buscar en Instagram como davidgonzalez.76 o en Facebook como David González, o entran directamente a tu Instagram y pueden buscar como amigo en común, también en TikTok. Bueno, tenemos canal de YouTube, tenemos todos los canales para que el libro pueda
pueda ser conocido por las personas y pueda cumplir el propósito de ser de bendición, ¿no? Nosotros siempre decimos con mi esposa que no vamos a una congregación simplemente a llevar un libro, sino que a llevar un mensaje que contiene cada uno de estos dos libros, que es vivir una vida cristiana cerca del corazón de Cristo, ¿no? Y a veces parece una obviedad decir cómo no voy a vivir una vida cristiana siendo cristiano, ¿no? Pero cómo no voy a vivir cerca del corazón de Cristo siendo cristiano. Y bueno, muchas veces eso no pasa, ¿no? Que Cristo no se ve en nosotros, que estamos muy lejos de su corazón. Y fuera de la Argentina, lo pueden conseguir a través de Amazon o a través de Google Play Libros. En Google Play Libros, en la plataforma, lo van a conseguir en formato digital, y en Amazon, dependiendo del país, lo pueden también conseguir en formato físico. Lo vamos a dejar todo escrito, amigos, tranquilos, pero sí era importante que sepan, queremos promocionar tu libro y tu ministerio simplemente para llamar al arrepentimiento. Amigos, estamos a un paso de la venida de Cristo, aunque parecemos un loro, ¿no? Pero vale la pena la repetición. Vamos a usar todas las plataformas siempre, como dijo Daddy Yankee, para anunciar la venida de Cristo, porque es lo único importante, amigos. Todo lo demás no lo es, y si estamos acá es por Él y para Él. Nosotros somos simples servidores y obras en construcción. Realmente, yo siempre hablo mucho de esto, David, y seguramente habrás escrito, estoy convencida que habrás escrito algo de esto. La importancia de ser conocidos por Dios. El Señor me habló muchísimo desde que era niña, ¿no? Porque yo siempre tuve muchos anhelos, muchos sueños que nunca pude llevar a cabo. Y me hacía problema, ¿no? Como todas las mujeres que anhelamos sueños, ¿no? Con el ministerio o con el servir a Dios, con determinadas cuestiones. Y de repente pasan los años y eso va quedando de lado. Entonces, el Señor me habló en varias ocasiones limpiando, que es cuando nosotras estamos tranquilas y escuchando, ¿no? Planchando o limpiando, no sé, si les pasan a las otras mujeres, pero bueno, conmigo fue así. Y el Señor me dijo, Sofía, ¿por qué te haces tanto problema? Y yo, bueno, decía, bueno, Señor, porque no hay seguidores, no hay vistas, no hay, no sé, es como que siento que no estoy avanzando. Y el Señor pero me dio una certeza que no te puedo explicar de dónde salió esto. Me dijo, yo te conozco, yo veo tu esfuerzo, yo te ayudo, yo te voy a abrir camino. Pero me lo decía con una autoridad y con un amor a la vez que nunca más le cuestioné nada más al Señor, y porque le creí realmente. Realmente, cuando leemos la parte en que está escrita que Jesús mismo dice, apártense de mí, obradores de maldad, no los conozco, nunca los conocí. Habla mucho de esto y tiene Arroyo. eh, y bueno, realmente esa es la peor parte, la más escalofriante de toda la Biblia, creo yo, ¿no? Haber vivido engañados toda la vida y en un instante descubrir que lo más importante lo perdimos. Entonces, realmente, ser sensibles al Espíritu Santo, y nuestro único trabajo, David, creo yo, a ver, ahora me vas a decir qué opinas, es permanecer en Cristo, ¿no? Él es la vid verdadera, nosotros las ramas, no tenemos que hacer ninguna otra cosa más que permanecer en Él hace todo lo demás, y mantener, eso sí, que tiene que ver con nuestra carne, la humildad y la sencillez de corazón, que es nuestro único Sí, trabajo, tal vamos a cual. decir, real, de todos los días, que cuesta, por supuesto, es pagar el precio, porque estamos viviendo en nuestra carne y en nuestra humanidad que nos juega en contra. Esto hay que decirlo, amigos, pero la buena noticia es que el Señor Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el último día. El Espíritu Santo nos guía, Él nos enseña, nos corrige como hizo con vos, y nunca nos va a abandonar. Por más que caigamos 7 veces o fallemos, dice la palabra que Él hace nuevas todas las cosas. Y bueno, y tenemos un Dios que no miente y permanece para siempre fiel. Entonces, ¿qué nos queda? Levantarnos con la mirada puesta en la promesa y seguir. Así que bueno, contanos un poquito más, Sí, David, de decime. hecho el pasaje que vos estás citando, que es Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, es uno de los textos que utilizamos cuando vamos con mi esposa a presentar el libro, es parte del mensaje, ¿no?
A mí me impresiona mucho cuando Jesús dice, muchos en aquel día me dirán Señor, Señor, ¿no? Y yo siempre digo que a la Biblia hay que leerla detenidamente, fijándose en los pequeños detalles, en cada coma, en cada punto, en cada palabra. Y Jesús, como el maestro por excelencia, utilizaba las palabras de manera quirúrgica y él elige la palabra muchos, ¿no? Y yo siempre digo que esto de estar cerca de Jesús, pero lejos de su corazón, no es el problema eh, de algunos pocos carnales o pocos espirituales dentro de nuestras congregaciones. No, no, no. Es el problema de muchos de nosotros, incluyéndome a mí, ¿no? Porque como yo siempre, como te decía hace un minuto atrás, no es que ya estoy graduado en esto, sino que Claro, todo el hay tiempo tengo que temporadas, acercar mi claro, corazón, rendir mi corazón. Y fíjate, Sofía, qué interesante porque Jesús utiliza la palabra. O sea, hay mucha gente que llegará en ese día eh, no teniendo su corazón en Cristo, y a mí me impresiona porque Jesús dice, muchos en aquel día me dirán, no profetizamos mucho en tu nombre, no echamos fuera muchos demonios en tu nombre, y la Reina Valera utiliza una palabra impresionante porque dice, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Las personas dicen, hicimos mucho para ti, ¿no? Y hay muchos cristianos que hacen mucho para Dios, pero que en realidad en sus corazones Cristo no está, ¿no? Y eso es lo que un poquito me pasó a mí y en mi historia, ¿no? Yo pensaba que cuanto más servía a Dios, que cuanto más posiciones de liderazgo tenía, que cuanto más se escalaba, cuanto más títulos, más cargos ministeriales tenía, más cerca iba a estar de su corazón. Y Dios me dijo, no, no, yo te amo simplemente por lo que sos, ¿no? No hay nada de lo que vos puedas hacer para agrandar mi amor o para disminuir mi amor o para que yo te bendiga más. Yo ya te bendije en Cristo, te di todo, no tenés que hacer nada para recibirlo, has recibido todo en mi Hijo, ¿no? Y a mí me impresiona eso, que Jesús le diga, pero yo no los conozco, ¿no? Creo que si nos llegara a tocar estar en ese grupo, muchos de nosotros le diríamos, pero Señor, yo me congregaba todos los domingos, yo te servía, yo hacía esto, pero el punto es ser conocidos por Cristo, ¿no? Tener una cercanía de intimidad de corazón a corazón, y eso es un poquito lo que me pasó a mí, ¿no? Yo encontraba validez en el servicio, haciendo mucho para Dios, pero había descuidado mi relación con Dios, y bueno, mi corazón se volvió un adicto al servicio. claro. Claro, claro, claro. Bueno, hay que decir dos cosas, no sé, se me ocurre. Igual los que están del otro lado pueden opinar, pueden dejar en el chat si tienen alguna pregunta para hacerle a David. Amigos, estamos en vivo, estamos en Argentina, Buenos Aires, con un invitado de honor. Estamos cerrando el año 2025 con David González, escritor, evangelista, hijo de Dios, padre, que viene a compartirnos algo muy especial. Viene a abrirnos su corazón, pero también a presentar dos libros que fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo y que toca temas tremendos. Más que nada, llamando al arrepentimiento y lo bien que nos hace, porque todavía estamos a tiempo, amigos, todavía estamos en el tiempo de gracia, todavía el Señor Jesucristo no ha regresado y eso nos tiene que cambiar la mente, ¿no? La palabra dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. Entonces, esto es algo de todos los días, amigos, cuidar, ¿no? Nuestras lámparas, nuestro aceite, nuestra relación con Dios y cambiar todo lo que haya que cambiar, porque el reino de Dios lo vale todo, amigos. Y no importa si cumplimos nuestros sueños o no, yo siempre también hablo mucho de eso, porque estoy hablando de mí cuando hablo de esto, David. Entonces, realmente, nuestros sueños no son importantes. Entonces hay gente que dice que ¿cómo? No, lo más importante es que cumplamos los sueños de Dios a través nuestro. ¿Por qué estamos tan seguros de esto, amigos? Porque la palabra de Dios dice que sus pensamientos, que sus planes son mucho más grandes que los nuestros. Entonces, ¿cómo el Señor va a respaldar nuestros sueños si Él tiene otros más grandes? Entonces, ahí ya partimos de la base que o el Señor obra, obramos nosotros. Uno de los dos va a tener que ceder y el Señor no va a ceder, vamos a tener que ser nosotros. Entonces, ahí ya yo creo que el punto inicial anterior al que tocas en el libro es ese, un poquito un test, ¿no? Ahí viendo qué es más importante para cualquier ser humano, cumplir sus sueños, sus metas personales o las de Dios. Así lleve toda la vida, porque estamos involucrando amigos toda la vida. Ejemplo, Job. Cuando hablabas me venía mucho Job, que si bien es un hombre que fue casi perfecto, vamos a decir, aún así, al final de los capítulos, él reconoce, confiesa,
que no lo conocía lo suficiente, que lo conocía de oídas. Imagínense, ¿no? Con la fe de ese hombre, así todo, él confiesa que no lo conocía lo suficiente, ¿sí o no? Sí, sí, tal cual. Aparte nos va a llevar toda la vida a conocer a Cristo, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, yo ya conozco a Jesús y digo, ¿de verdad lo conoces o todavía te falta mucho por conocer, ¿no? Porque a mí me falta un montón de que Cristo sea formado en mi vida, sigo cometiendo errores, sigo cometiendo equivocaciones, sigo teniendo malos pensamientos, sigo teniendo malos deseos y como decías vos hace un ratito atrás, esa vieja naturaleza está en nosotros combatiendo todo el tiempo, pero creo que cuando admitimos nuestra necesidad de Cristo y humildemente vamos a su presencia diciéndole que necesitamos de Él, es cuando la vida de Cristo comienza a crecer, ¿no? Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengue y que Él crezca en mi vida, ¿no? Y eso es lo que necesitamos. Y estamos hablando de alguien que era el primo de Jesús, que tenía una relación directa familiar, que Jesús dijo es el mayor profeta de todos los profetas en la tierra. Entonces, ¿qué nos queda para nosotros, no? Entonces tenemos que aprender a leer de vuelta la Biblia otra vez, a mirarla con otros ojos, como dice por ahí otro predicador, y realmente darnos cuenta que Dios nos quiere hablar, ¿no? Tenemos mucho conocimiento de la Biblia, pero muchas veces nuestra vida deja mucho que desear porque la gente no ve a Cristo en nosotros. Yo siempre digo que la gente veía en mí un servidor, pero no veía a Cristo en mí. Por eso generaba muchos conflictos, muchas divisiones, gente que fue muy lastimada a través de mi vida. Y cuando yo le cuento eso a las personas, a los hermanos, a los líderes, cuando nos toca administrar líderes o pastores en distintas congregaciones, la gente comienza a reflexionar en su corazón, ¿no? Porque lo importante es que uno que sea transparente y genuino con uno mismo, ¿no? Porque ahí es donde comienza el cambio. Claro, claro, Dios no respalda nada que no sea real y que no sea verdad, y eso es lo que siempre tenemos que reflexionar, ¿no? Si nosotros vamos con la verdad, tenemos el respaldo garantizado de Cristo Jesús y su justificación, porque nos hace justos y nos justifica no una vez, amigos, todo el tiempo. Si hay alguien que nos justifica ante el Padre, es Cristo. Entonces, no podemos de ninguna manera eh, decir, ¿no? No podemos ocultarle nada, porque todo tarde o temprano sale a la luz. O sea, hay veces que, bueno, hemos cometido errores, pero yo creo que Dios nos ha tenido misericordia porque es que Él conoce nuestros corazones. Ahora bien, hay algunos que se han atrevido al límite a jugar con la misericordia de Dios. Y ahí viene el problema, porque tenemos un Dios que nos perdona una y otra vez. El problema es que cuando uno ya se acostumbra, y no tiene suficiente temor de Dios, bueno, ahí ya, ¿no? Se extravía, dice la palabra. Y eso es un gran problema, porque Dios es amor, amigos, en esencia, pero también es fuego consumidor. Entonces, yo he visto las dos caras desde muy pequeña y a mí eso me espantó, pero también me dio la certeza un poquito más de cerca de que Él es Padre, y ahora que nosotros somos padres, entendemos un poquito de qué se trata la corrección, el orden, ¿no? El hecho de ser fieles al Señor, nos vaya bien o nos vaya mal, porque es algo incondicional. Eh, Estemos en bendición o no, no depende de eso. Nuestra vida espiritual es un pacto con Él, es un pacto con Dios. Entonces, las bendiciones son consecuencias, son añadiduras, pero la presencia de Dios está de continuo en nosotros y muchas veces vamos a ser probados, porque viendo los grandes hombres y mujeres de la Biblia, David, si vos ves, eso es algo que también el Señor me habló, todos eran como nosotros, personas comunes y Sí. corrientes, todas, absolutamente todas. Todos fueron probados, hombres y mujeres. Y entonces, cuando respondieron y pasaron la prueba, Dios los honró. Pero recién después de la prueba, el Señor honró. No hubo uno que no haya quedado con su honra o en vergüenza. Dios no avergüenza a sus hijos. Ahora bien, tenemos que asegurarnos que somos hijos. Y esto se hace con espíritu de obediencia, amigos. No hay mucho secreto en esto. Cuanto más humildes seamos, mejor. Ahora bien, hay una parte muy interesante de la palabra, yo no sé si escribiste sobre esto, ahora nos vas a contar, que cada uno de nosotros, dice la palabra, somos seducidos y atraídos conforme
a la concupiscencia que tenemos cada uno de nosotros, que es algo que ni siquiera nosotros sabemos que hay en ese ADN, ¿no? Porque son a veces maldiciones generacionales, a veces es algo que está oculto, a veces simplemente es una falta de perdón, una raíz de amargura, ¿no? Nosotros como líderes de jóvenes sabemos que el 80% de todos los pecados de los adolescentes viene por ahí. Falta de perdón, raíces de amargura y bueno, y otras hierbas, como decimos nosotros, pero, Sí, y adultos también. El 90% empieza por ahí. Digamos, es la puerta abierta que Satanás utiliza para seguir trabajando, ¿no es cierto? Entonces hay muchos sí, sí. que hacen talleres de sanidad interior y demás, pero es mucho más simple que eso. Es simplemente disponerse eh, a renunciar a uno mismo, ¿no? A morir. Nuestro pastor Fabián Liendo lo hace muy corto, muy simple, muy sencillo, y a mí me encanta porque la gente se emociona, ¿no? Con nuestro pastor Fabián. Y él va al grano. Eh, Dios no maquilla, Dios está esperando que mueras para que Él pueda vivir su vida en vos. Entonces Él lo dice, vamos a decir, de una. Y esto es algo que hay que hacer, ¿no? Tenemos que imitar estas Sí, cosas sí. nosotros también porque a veces la gente se confunde. Es muy lindo el hecho de escuchar hablar bien a los hermanos, los dones, la gracia, pero la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo que penetra, ¿no? Hasta lo más profundo de los pensamientos, intenciones. Entonces ahí ya vemos que no hay dónde escapar, no hay dónde ir, ¿no? No podemos engañar a Dios. Entonces, realmente necesitamos nacer de nuevo. No importa los Sí, años que sí. tengamos en el Evangelio, no importa cuán usados seamos por Dios, o sea, ya no hay tiempo de hacer nada. Vamos al grano, así como Juan el Bautista, ¿no? Que era un chico de 30 años, vamos a decirlo así, porque era un chico de 30 años. Tenemos que ser frontales y violentos. Ya no queda mucho más tiempo, amigos. Ahora sí que Cristo viene. Y gloria a Dios que no vino antes. Yo no sé qué opinás, si escribiste sobre esto, pero si hubiera venido Sí, sí, antes, la escribimos iglesia algo. no estaba preparada. O sea, esto es una chance enorme, amigos, de prepararnos, y no solo de prepararnos, sino de ayudarnos unos a otros. Eso también tiene premio. Dice la palabra, y yo hago mucho hincapié en esto, porque a mí me encantan las cosas sencillas y pequeñas, ¿no? Por ejemplo, de todo lo que es Proverbios 31, yo me quedo con un versículo que es el único que a mí me interesa, que es la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces yo ya ahí ya estoy hecha con eso, ¿no? El hecho de ayudar a un hermano, el hecho de ayudar a un ministerio, que nadie lo sepa, dice la palabra que nadie va a quedar sin recompensa, así sea un vaso de agua. Entonces es un estímulo, ¿no? Para los que no somos conocidos o virales o famosos. O sea, acá todo el mundo se lleva el premio, acá todo el mundo va a tener su mención, su reconocimiento. Y yo hablo mucho de esto porque es real. Y además, te conté por privado que siempre quise escribir un libro, ¿te acordás? Pero no me Sí. preocupa porque también el Señor me recordó algo que yo sabía y me olvidé. Sacando el libro de la vida, donde están inscriptos todos los que son salvos, hay libros que se están escribiendo todo el tiempo y Dios me lo recordó porque de verdad que me había olvidado. Y ahí ya tenemos cada uno de nosotros nuestro libro. Ahora, ese libro, esos libros, son un problema, amigos, porque se están escribiendo con todo, absolutamente todo, lo que hacemos hasta el último de nuestros días. ¿Qué quiere decir? Que esos libros pueden ser cambiados, o sea, con cambiar nuestras acciones, con cambiar, ¿cómo decirlo? Arrepentimiento, puede dar un giro a nuestro destino, a nuestra historia, porque los libros se están escribiendo, o sea que si se están escribiendo, quiere decir que en el cielo nos conocen también y también conocen lo que estamos haciendo. Corregime si Sí, miento. sí, sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. Déjame mandarle un saludito a los chicos ahí de Hijos del Rey, al grupo de jóvenes de Hurlingham, que estuvimos hace poquito con mi esposa ahí compartiendo una reunión de jóvenes. Le mandamos un beso Claro grande. que Los sí. quiero mucho a los chicos. Bienvenidos. Sí, mira, dijiste varias cosas. Cuando dijiste que nada que nosotros hagamos no quedará sin recompensa, Jesús dijo ahí en Juan 12:26, el que me sirviere,
mi Padre lo honrará, ¿no? Pero luego anteriormente dice, el que me sirviere me tiene que seguir, y el problema es que hay mucha gente que sirve a Dios, pero no sigue a Jesús. O sea, lo sirve a Dios porque le gusta estar dentro de un templo, porque Claro, encuentra valía, porque encuentra reconocimiento humano, claro, pero no sigue a Jesús, no sigue los pasos de Cristo, ¿no? claro. Creo que la palabra es clave cuando Jesús dice, el que me sirve, mi Padre lo honrará, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces nosotros buscamos la honra y el reconocimiento humano en pastores, en apóstoles, en profetas, en líderes, en la congregación, pero en realidad lo que nosotros tenemos que buscar es que si servimos a Jesús, el Señor nos va a honrar y de la mejor manera. Entonces tenemos que cambiar un poquito nuestra manera de ver la Biblia, de cosas que nos han enseñado hace 20, 30 años atrás, que hoy por hoy hay más luz de esas Sí, cosas, ¿no? Que el Espíritu Santo va trayendo más luz, nos sí, va hablando de otra manera, y creo que tenemos que replantear ciertas cosas como iglesia. Creo 100% lo que contabas vos recién. En el segundo libro escribimos algo de varios capítulos, uno de ellos se llama Morir para vivir, y yo siempre digo que Jesús no vino para mejorar nuestras vidas, Jesús vino para matarnos, ¿no? Jesús quiere que muramos en la cruz para poder vivir, para que Él pueda vivir en nosotros. Mientras nosotros tengamos el gobierno de nuestro viejo corazón, Él no nos puede gobernar. Por eso dice claro. en Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Otra vez insisto, Sofía, la Biblia hay que leerla con mucho detenimiento, pedirle que el Espíritu Santo nos hable. Si damos vuelta al texto parece lo mismo, pero no lo es. Yo intenté darlo vuelta y las cosas no funcionan. Hay mucha gente que se queda con la segunda parte, ¿no? Y miren sus ojos por mis caminos. Mucha gente se involucra en los caminos de Dios, sirve, tiene ministerio, tiene hermosos dones, pero hay un problema, Sofía, no sé qué, no va a la primera parte del texto, no le quiere entregar el gobierno de su corazón a Dios, ¿no? Y mucha Claro que gente sí. dice, no, pero yo le entregué mi corazón al Señor hace muchos años en una oración. No, no, una simple oración no funciona tan así, No, tan no, no. simple. Es una vida rendida, ¿no? Una vida Claro. completamente rendida y crucificada en la cruz todo el tiempo. El Evangelio se vive, amigos, eso lo decimos siempre, el Evangelio, si bien son buenas noticias, el Evangelio se vive, se experimenta y después se comparte. Una de las cosas que decís, yo las vi, las vivencié, eh, se hacía al revés hace 30 años atrás. Se compartía y después se aplicaba, ¿no? Y digamos, no es lo mismo. Yo no puedo compartir algo de lo que no experimenté primero. O sea, no da los mismos resultados, justamente porque todavía estoy en proceso, porque todavía no renuncié a ciertas cosas. O sea, sí, es bueno hablar de Dios, es bueno predicar. Bueno, eso es lo que está pasando con todos los nuevos creyentes de Gran Hermano. Yo no sé si viste. Eh, Está bien, es de acuerdo a la luz que tiene cada uno, yo entiendo. Hay muchos que escuché que decían, yo predico, yo hablo de Dios. Pero ellos están siendo formados, ellos están siendo, ¿no? Recién están empezando como bebés espirituales a renunciar a la vieja vida. Entonces, hay un tema, ¿no? Con el tema, se quiere hacer todo junto. Yo entiendo porque uno está muy feliz de tener a Cristo y es tener la vida, porque estar en Cristo, amigos, es una nueva vida, es otro reino, no es como antes uno estaba, porque todo el mundo estábamos así muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque nunca hayamos practicado nada de pecado, igual estábamos muertos en delitos y pecados, porque hay que nacer de nuevo entregando la vida a Cristo y después caminando con Dios, como bien dijiste. Y en ese caminar se contemplan los errores, las fallas, porque estamos siendo formados, ¿no? No se puede hacer todo a la vez, no se puede compartir de Dios, no se puede pasar la prueba, no se puede todo junto. Entonces hay un tiempo, como dice Eclesiastés Hay 3, un hay un tiempo proceso, para cada ¿no? cosa. Es que sí, porque Hay Dios un es un tiempo Dios de de proceso. orden, pero eso también se aprende, Dios no se enoja con nosotros realmente. Nosotros quizás nos enojamos con nosotros mismos, pero el Señor nos levanta una y otra vez, Él no tiene problema con eso. La idea es aprender realmente, ¿no? Aprender. Y como dijiste, cuando vamos a leer la palabra o cuando vamos a orar, ir con un corazón predispuesto, ¿no? No hacerlo rutinariamente, porque si no, no ocurre lo mismo, no, como le pasaba a David. Cuando David iba a la presencia de Dios, como yo viví una infancia muy parecida a la
el salmista David, lo puedo comprender un poco mejor. Cuando uno se siente solo, no tiene dónde ir más que a la presencia de Dios y esconderse bajo sus alas. O sea, no hay otro lugar, ¿no? Porque uno es abandonado por todos o despreciado por todos, entonces es el mejor lugar. Entonces ahí uno sana sus heridas, uno aprende a conocer de Dios, pero también aprende a depender. Eso es lo que a mí también me ayudó muchísimo. Al estar, vamos a decir, como la reina Esther, ¿no? Como huérfana, si bien no me quedó otra que recurrir a Dios, porque yo lo conocía a Él, eh, eso me salvó, porque depender de Dios desde niños eh, nos va formando, mucho más fácil que de adultos, porque uno ya crea un hábito, una dependencia de Dios, una formación, vamos a decir, desde niños. Por eso para Dios es tan importante, tanto en tu vida como en la mía, que le entreguemos nuestros mejores años, las primicias, las mejores ofrendas, aunque hayamos fallado en algún momento, no importa. Para Dios no es lo mismo venir con lo que queda, aunque Él nos recibe igual, que darle lo mejor de manera intencional, nuestros mejores años, nuestra fuerza, nuestros dones, nuestros talentos, que después venir a buscarlo por interés o porque tenemos un problema, definitivamente no es lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Sí, no, de hecho Jesús dijo, ustedes me buscan porque les di de comer, porque los bendije, porque hice milagros, pero se dan cuenta que yo soy el pan de vida, ¿no? Y es un poquito lo que nosotros tenemos que entender, recurrir permanentemente al pan de vida, ¿no? Para que comamos de Cristo, para que Cristo pueda crecer en nosotros. A mí me impresiona mucho, en el primer libro yo escribí mucho acerca de Juan y mucho acerca de Judas, porque el Espíritu Santo me mostraba cómo dos de sus discípulos estaban físicamente cerca de Jesús, pero uno estaba muy lejos de su corazón y el otro estaba muy cerca, ¿no? Que era el apóstol Juan. O casualidad, digo yo, aunque no hay casualidades, que fue el único discípulo que luego está a los pies de la cruz, ¿no? Que es un poquito lo que habla el segundo libro, ¿no? Yo siempre digo que no podemos amar la cruz si primero no amamos su corazón, si no estamos cerca de su corazón, porque la cruz significa que tenemos que seguirlo a pesar de el dolor, el sufrimiento. Claro. No vas a seguir a Cristo a pesar de todo eso si no tienes una relación íntima con Él, ¿no? Y a mí me impresiona mucho de Judas y de Juan que yo siempre digo, ¿no? Escribo en uno de los capítulos del primer libro que lo que nosotros sembramos en nuestra mente es lo que nosotros vamos a cosechar, ¿no? Proverbio dice, así como es nuestro pensamiento, nosotros vamos a hacer así, ¿no? Se va a replicar lo que pensamos, se va a replicar en nuestra vida diaria, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, de ver las cosas, de tratar a los demás. Y un poquito es lo que pasó con Judas, ¿no? Judas dejó que su corazón fuera ganado por el enemigo. De hecho, lo dice textualmente, Juan capítulo 13, versículo 2, dice, cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas el propósito de entregar. Mirá qué tremendo cuando uno lee la Biblia de otra manera, ¿no? Dice, ya había, o sea, no es que lo puso ese día, en ese momento, en esa hora, sino que era un proceso que el enemigo ya había ganado la mente y el corazón de Judas, y eso desencadenó en la traición, más allá de que estaba profetizado ese momento. Dejemos eso un poquito de lado porque tenemos que aprender cómo se mueve el enemigo. De hecho, Pablo dice, no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, ¿no? Pablo era un hombre que conocía muy íntimamente a Jesús, pero también conocía cómo el enemigo obraba, porque había obrado también en su vida. Entonces yo siempre digo que tenemos que entregarle nuestro corazón a Jesús y dejar que sus pensamientos gobiernen nuestra vida, y eso sucede cuando nosotros nos alimentamos del pan de vida, ¿no? Que es Cristo Jesús. Cuando comemos del pan de vida, hablamos como Jesús habla, pensamos como Jesús piensa, reaccionamos como Jesús reacciona, perdonamos como Jesús perdona y amamos como Jesús ama, ¿no? Que eso es bastante difícil y complicado y solo lo podemos lograr, insisto, cuando nos alimentamos del pan de vida. Pues siempre predicando sobre este tema le digo a la gente, si te cuesta pensar como Jesús piensa, si te cuesta hablar como Jesús habla, si te cuesta reaccionar como Jesús reacciona, perdonar como Él perdona y sobre todo si te cuesta amar como Él ama, quizás estás comiendo del pan equivocado, ¿no? Estamos comiendo del enemigo, de este mundo, de este sistema caído y nos hemos olvidado de comer de Cristo. Es que sí, los frutos hablan, yo siempre lo dije esto, tarde o temprano todo sale a la luz y lo sabe hasta el más ateo, hasta el más mundano, hasta los brujos. No podemos jugar
con Dios. La palabra de Dios dice, no se equivoquen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. O sea, podemos engañar a los hermanos. Bueno, hace poquito sacó Daddy Yankee una canción, ¿no? Que me encanta. Dios está trabajando muchísimo con Daddy Yankee. Y a mí lo que me gusta es que él come del pan de vida, como decís, y lo comparte. Come y lo comparte. Y esa es la forma correcta, porque así se va encarnando el Evangelio, ¿no? Si yo como y no lo aplico, vamos a decir, a mi vida, se olvida. Eso también hay que decirlo, la parábola del sembrador. Hay que aplicarlo, encarnarlo, practicarlo, hacerlo, darlo, pero mientras yo lo estoy haciendo, ¿no? La fe sin obras es muerta. Es todo un aprendizaje, es un entrenamiento, pero tiene que ser lo más honesto posible, amigos, porque a Dios no lo podemos engañar. Y mientras hablabas, me venía a la mente que podemos saber muchas técnicas, ¿no? De cómo buscar a Dios y demás, pero si no hay una rendición genuina, amigos, no va a pasar nada. Ejemplo, el ladrón que estaba muriendo con Jesús. A él no le dio tiempo a nada, pero a nada. Es un ejemplo perfecto de que Dios tiene misericordia de nosotros hasta el final, aunque hayamos hecho todo mal, no hay excusa, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino del que hablaba Juan el Bautista. Este ladrón realmente estaba quebrantado, estaba arrepentido, ¿no es cierto? Y tenía fe, si no, no le hubiera dicho al Señor, acuérdate de mí, y lo defendía ante el otro criminal y demás, pero el Señor leyó su corazón, si no jamás lo hubiera dejado entrar en su reino, ¿no? No le dio tiempo a bautizarse, a hacer un curso, o sea, realmente, en los 5 últimos minutos, él fue salvo, pero por misericordia. Nosotros tenemos toda una vida, yo siempre hablo mucho de eso, y a mi hijo, uno de ellos que tiene un llamado muy importante, eh, siempre le digo, hijo, no es lo mismo entrar al reino de los cielos y que todos te aplaudan que entrar como los perritos, ¿no? Que se metió así como que Dios lo dejó entrar, por misericordia, ¿no? No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo ser mencionados con honores que entrar como a lo último, porque bueno, uno se arrepintió y entró, no es lo mismo. Hay una gran diferencia. Nuestra fama va a ser eterna y tenemos que pensar en esto, y ahora tenemos que pensar, porque todo esto va a desaparecer. El hombre y la mujer se preocupan por ser conocidos ahora, por ser famosos o simplemente reconocidos, pero realmente nada de eso es importante. Y tenemos que recordarlo todo el tiempo. ¿Por qué lo digo? David le decía a su alma, y no se lo decía poéticamente, retaba su alma, alaba alma mía a Jehová. Se ve que el alma no quería alabar a Dios. Me costó muchos años entender esto, realmente no era algo poético y como dicen los chicos ahora, nuestros hijos, romantizar, ¿no? No estaba romantizando nada, realmente le estaba dando la orden al alma, que alabe al Señor, que no se olvide de ninguno de sus beneficios, porque se ve que su alma se le estaba revelando. O sea, y a nosotros nos pasa lo mismo, David. Realmente, si los grandes hombres y mujeres de la Biblia tuvieron problemas, cuanto más nosotros, ¿no? Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y esa es la promesa, que nosotros vamos a hacer mayores obras de las que hizo Jesús. A mí eso todavía no me entra mucho en la cabeza porque digo, es algo que no lo puedo comprender, pero el Señor lo promete y así será. Entonces, contame un poquito más de tu segundo libro y si habla un poquito de todo esto. Sí, habla un poquito. El segundo libro, de hecho, es un desprendimiento del primero. No es una segunda parte, no es una continuación, pero está muy relacionado porque, como te contaba hace minutos atrás, el segundo libro nace de esa idea, ¿no? De que el único discípulo que estuvo a los pies de la cruz fue el más jovencito de todos. La mayoría de los teólogos coinciden que los discípulos tenían menos de 18 años de edad, que Juan Claro. era el Un menor de adolescente. todos, que apenas era un adolescente. Y yo siempre me gusta utilizar la vida de Juan para decirles a los adolescentes y a los jóvenes que la edad no es una excusa, ¿no? No importa si tenés 12, 13, 11, 16, 18 años, lo importante es lo que hay en tu corazón, ¿no? Lo que rendís tu corazón. Por eso tenemos que llevar a los adolescentes y a los jóvenes a los pies de la cruz, en Sí, general, ¿no? Pero utilizando este ejemplo de que Juan era jovencito y se la jugó toda, ¿no? Y yo siempre digo
¿qué es lo que llevó a Juan a los pies de la cruz? Porque nosotros hablamos de la cruz y decimos, nos encantaría haber estado ahí, pero en realidad haber estado en ese momento fue muy triste, muy doloroso, No, muy aparte, angustiante, todos una tenían muerte miedo, espantosa. acordate. Todos tenían Sí, miedo, ellos mucho podían, miedo. Juan podía haber terminado ahí en la cruz, en una cuarta cruz, pero ¿qué Exactamente, llevó a Juan a los pies de la cruz? Lo llevó el amor por Cristo, ¿no? No fue exacto, ni el morbo de esa situación, no fue ni el miedo, no fue la curiosidad, no fue la fama, no fue el reconocimiento, fue su amor por Cristo, ¿no? Y un poquito el segundo libro habla de eso, que nosotros no podemos seguir la cruz, no podemos amar la cruz si primero no amamos el corazón del Señor, ¿no? Y habla un poquito, nosotros con el editor, que es mi pastor, Enrique Ruloff, él es escritor, tiene una editorial y me ayudó mucho con estos dos trabajos para editarlo. Le pusimos un subtítulo al segundo libro que es La tendencia de vivir un evangelio sin exigencias ni demandas, ¿no? Nosotros tenemos esa tendencia de querer un evangelio donde Dios no nos demanda nada, no nos exige nada. Es verdad, Dios nos regala la salvación, pero también Pablo dice, esfuércense en la gracia, ¿no? Esfuérzate en sí, la gracia, esfuérzate por crecer, por sí, conocer a Cristo, para que Cristo sea formado en vos. Y habla un poquito de eso, ¿no? De que hay mucha gente que quiere un evangelio fácil, un evangelio solamente de reconocimiento, de fama, de claro, poder, pero no es el evangelio que vivieron los primeros discípulos. La iglesia exactamente. primitiva entregó su vida por amor a la cruz. Nosotros no queremos entregar nuestra vida por amor a Cristo, ante el menor inconveniente nos apartamos o nos cambiamos de iglesia. Yo siempre le digo en forma de chiste, pero también es algo muy duro, cuando me toca predicar y sobre todo cuando me toca hablar ante líderes, ante servidores, yo siempre le digo, si no te dan el micrófono acá, seguramente te vas a buscar una iglesia acá a 2 cuadras, donde te den el micrófono, donde te den la guitarra, donde te den la plataforma, pero vas a andar toda tu vida así, ¿no? Porque hay un problema en tu corazón. Nunca el problema está afuera, siempre el problema está dentro de nuestros corazones. Por eso dice la Biblia que engañoso, Jeremías 17:9, engañoso y extremadamente perverso es el corazón humano que tenemos, Claro, entonces la iglesia necesita urgente ir al corazón de Cristo. sí. Cuidar nuestros corazones y guardar la fe. El Señor Jesús dice, cuando yo vuelva a la tierra, y hace esta pregunta tremenda, porque parece algo obvio, ¿no? ¿Cómo va a preguntar algo así? Pero si el Señor lo está preguntando, ¿hallaré fe en la tierra cuando regrese? Tremendo. O sea, y el amor, estamos hablando del amor, amigos, no el amor de sentimiento, de emoción, estamos hablando del amor sacrificial. Ese amor es el que tenemos que tener. Si no, bueno, el amor se produce, no se compra ni nada de eso, simplemente se produce. ¿Y cómo se produce? Comiendo de la palabra y pasando pruebas y luchas. Es la única forma de que el amor de Dios es derramado en nosotros. Sin esas pruebas no puede dar el fruto digno de arrepentimiento que es el amor de Cristo. Primera de Corintios 13. Como nosotros trabajamos con Amando muchos como Cristo músicos, ama, ¿no? no, no, exacto, pero lo entendemos con la mente. El punto es bajarlo al corazón y que se haga carne. Ese es el punto. Todo el mundo entendemos eso. O sea, con la mente entendemos. El problema es que algunos, el evangelio se quedó en la mente. Entonces, la idea es que baje al corazón. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, teniendo intimidad con el Señor, pasando tiempo con Él. Y el Espíritu Santo es el encargado de formarnos, redarguirnos, como hizo con vos, exhortarnos, hacer lo que sea necesario, pero que Cristo sea formado en Sí, nosotros. mirá, Esto no es magia, ¿sí o no? antes que se me vaya la idea, quería decirte esto porque tocaste ahí un punto interesante. Amar duele, a Duele, Jesús duele, amarnos le dolió un montón, claro que duele. y la única manera de Es amar padecer, como Cristo ama es ¿sí? acercándonos a su corazón y muriendo cada día a nosotros mismos, ¿no? Amar duele y un poquito estos dos libros hablan de esto, ¿no? De que nosotros no podemos amar a los demás si no amamos su corazón, ¿no? Si no nos amamos a nosotros mismos, como dice Esa la es la Biblia, amarás a evidencia, tu prójimo exacto, como a ti mismo, exacto, y para amarnos a nosotros mismos tenemos que acercarnos al corazón de Jesús, porque si no confundimos es amarnos a nosotros mismos con orgullo, con celo, con envidia, pero no, no, no. En realidad, cuando nos acercamos al corazón de Cristo, nuestra vida es transformada completamente. A mí me claro, impacta como en Hechos capítulo 5
la gente dice que veía a Juan y veía a Pedro y reconocían que habían estado con Jesús, o sea, la vida de Cristo estaba en ellos y era continuamente expresada, ¿no? A mí me ha tocado estar en muchos lugares y a veces en ciertas personas, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, uno puede notar cuando una persona nace de nuevo, ¿no? Eso veníamos hablando con mi esposa en estos días, porque mucha gente que va, uno a veces dice, la iglesia está llena, ¿no? Pongamos un número, 50, 100 personas, pero ¿son todas salvas? Y no, no, tenés que nacer de nuevo y se tiene que ver Cristo en vos, ¿no? Y yo he conocido servidores donde pareciera ser que Cristo nunca está, ¿no? He conocido líderes donde pareciera ser que Cristo nunca está, ¿no? No hay cambios visibles en su vida, ¿no? No se expresa el amor de Cristo, ¿no? Porque yo siempre digo que liderar puede liderar cualquiera. En mi trabajo también Claro, hay líderes, hay supervisores, hay jefes, pero no han nacido de nuevo. Si hoy se mueren, se van al infierno, ¿no? Y el solo hecho de estar entre cuatro paredes no nos hace cercanos y conocidos a Dios, ¿no? Yo siempre digo que ese es el gran problema de la iglesia, ¿no? Podemos estar mucho tiempo sirviendo a Dios en distintas reuniones, en distintos eventos, en distintos congresos, todo el tiempo con actividades, pero Dios no conoce nuestro corazón. Y como hablamos hace un tiempo atrás, la palabra de Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23, donde Jesús dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo no los conozco, yo nunca los conocí, se va a cumplir esa palabra, ¿eh? No es que sí, Jesús claro. No, no, no. tiró algo por tirar. Entonces es una realidad que se va a cumplir y cada uno de nosotros tenemos que tomar la responsabilidad como iglesia de Cristo que somos, de poder acercarnos al corazón de Dios para que el día que Cristo vuelva no estemos en ese grupo, ¿no? O sea, es Sí, algo serio, ¿no? Tenemos que sí, claro tomarnos, que sí. dejar de jugar a la iglesia, dejar de Ya no hay jugar al tiempo. pastorado, dejar de Sí, jugar al no, no. servicio y correr al corazón de Cristo de Sí, manera urgente. sí, realmente sí. Hacer lo que sea necesario, amigos, cambiar de actitud. Punto principal, cambiar de actitud para que el Espíritu Santo pueda redarguirnos y arrepentirnos constantemente, porque es una lucha con nosotros mismos. Recuerden esto, la carne se opone al Espíritu, no se trata de demonios, se trata de la carne. Y aunque nuestra carne es influenciada por Satanás y sus demonios, ya está vencido Satanás. El punto somos nosotros, que todavía nuestra carne se quiere levantar, quiere resucitar, y ese es el gran problema. Pero bueno, por eso tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que nos limpia, que nos redarguye, que nos sana, nos salva, nos liberta, y también está el cuerpo de Cristo. Yo creo, hay un remanente, no, no es toda la iglesia en todo el mundo, pero sí, estoy segura, tengo convicción que hay un remanente de la iglesia de Cristo Jesús real, que ama Sí, incondicional, que da siempre lo su hay. vida, que realmente sí, y también tenemos la promesa de que el Señor va a derramar un último gran avivamiento, porque eh, para que podamos resistir lo que se viene, también es así. Eh, Hay una parte interesante que le sigue a la que dijiste, ¿no? Que dijo Jesús, eh, no los conozco, ¿no? Todas las obras que hicieron y demás. Esa es la parte mía favorita, ¿no? Yo me enfoco más en eso porque es lo que tengo más a mano. Entonces, Jesús empieza a dar como un listado, ¿no? A esa misma gente. ¿A cuántos visitaron? ¿A cuántos dieron de comer? Esa parte a mí me fascina porque es la que yo tengo más a mano, ¿no? ¿A cuántos le dieron un vaso de agua? ¿A cuántos fueron a visitar en la cárcel? ¿A cuántos fueron a ver a los hospitales? O sea, son cosas simples, sencillas, cotidianas que todo ser humano puede hacer, ¿no? Entonces es como que a mí eso me impacta, porque lo de los eventos no es para todos. Lo de imponer manos no es para todos. Eh, lo de hablar nuevas lenguas no es para todos. Pero lo demás sí. Entonces, Sí. enfoquémonos en eso, porque esas cosas son las que Dios está pidiendo a gritos, y todo ser humano de todas las edades lo podemos hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Servirnos unos a otros por amor, amigos, y ahí rompe el orgullo, es un ejemplo, invitarnos a comer, es invitarnos a leer la palabra, es discipular, abrir la casa,
para adorar al Señor, ese tipo de servicios que ya no hay tanto. Rompe el esquema, rompe el orgullo, porque casi nadie te ve, y son cosas que para Dios hacen la diferencia, porque Él sí nos ve y nos ve 24 horas. Y a veces el Señor está esperando esas actitudes también para bendecirnos y no nos perdemos la bendición justamente por no servir a otros. ¿No dice el Señor que tenemos que practicar estas cosas, hospedarnos, o sea, nos anima a saludarnos? Yo no entendía estas cosas cuando era niña. ¿Por qué el apóstol Pablo se toma tantos versículos en saludar a tanta gente? Me parecía aburrido y necesario, y ahora que soy grande, lo entiendo perfectamente. Es tan necesario saludar, mencionar, honrar, visitar, hospedar. Realmente es parte del Evangelio, es parte de la vida cristiana, es parte, amigos, porque son cosas súper necesarias. Somos familia en Cristo y hay una sola, y todo lo demás caduca y queda en la tierra. Los dones y talentos, los ministerios, todo tipo de mención, de nombramiento, queda acá. Y entonces, ¿qué es lo que permanece? La familia en Cristo. Ni siquiera el matrimonio, todo caduca acá. Todo título, todo honor humano queda acá en la tierra. Entonces, enfoquémonos, como dice la palabra, en buscarlo de arriba, lo que permanece para siempre. Pensemos en todo lo bueno, todo lo amable. Son cosas tan simples, tan sencillas, tan fáciles de hacer, pero requieren disciplina, entrega, disposición, y lo más importante, como dijiste, ¿no? Nadie va a hacer nada de esto si no ama a Dios. Y para amarlo hay que ponerlo primero. Y ese es un secreto, inclusive en nuestras familias, primero que a nuestros hijos, primero que a nuestros cónyuges. Y eso, ¿quién lo sabe? Solo lo sabe Dios. Pero bueno, cuidar esos detalles, porque Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Y cuando eso Sí. se sale Y del qué lugar, cambia interesante. todo. Interesante lo que decís, porque el tema de ¿se puede servir a Dios sin amarlo? Claro que sí, se puede servir a Claro, Dios sin amarlo. De hecho, yo lo claro. hice por más de 10 años, 15 años, servir a Dios sin amar su corazón. Yo amaba lo que hacía para Dios, no amaba a Dios. Por eso también viene Dios a confrontarme con Isaías 29:3, y creo que hay una iglesia que está muy como, como Marta, ¿no? Enfocada en hacer, en hacer, en hacer, en hacer. En Esa ansiedad, historia es muy ansiedad. impactante, ¿no? Sí, sí. Y de hecho la Biblia dice por muchas actividades, ¿no? Hay una versión que dice, pero Jesús resalta lo que hacía María, ¿no? De estar a sus pies escuchando su corazón, ¿no? Y creo que esas dos hermanas, un poco la historia, Jesús permite esa historia, que suceda esa historia para de alguna manera reflejar lo que es la iglesia de hoy por hoy, ¿no? Hay un sector de la iglesia que está muy enfocada en servir, al punto de idolatrar los ministerios, de idolatrar los cargos, Y la de pelearse excelencia. por títulos, por funciones. Sí, no. O no sabes, es tremendo lo que uno puede a veces llegar a ver, sobre todo también como predicador, que uno va recorriendo distintas congregaciones y escuchando a líderes, a pastores, a servidores, la competencia que puede haber dentro Claro. de un ministerio, ¿no? Pero hay una parte del sector que es hay un sector de la iglesia que es como María, ¿no? Que solamente quiere una cosa, que quiere conocer cada día más el corazón de Cristo, estar rendida a sus pies, una iglesia que adore, que no deje de servir, obviamente, porque hay que seguir sirviendo, pero con otro corazón. Por eso te decía hace un momento atrás, se puede servir a Dios sin amarlo, claro que sí, pero cuando amamos a Dios no podemos dejar de servirlo, ¿no? Con un buen corazón. No, no, y la prioridad, amigos, la prioridad es todo. A mí me costó muchos años, y lo reconozco y lo confieso en público. Yo, por mi forma de ser, siempre fui Marta, hasta que un día me enfermé, y lo cuento como testimonio. Me enfermé muy feo, con ataques de pánico, estaba muy medicada, por mi psiquiatra que ya falleció. Él me medicaba y yo le predicaba, una locura. Espero que ya esté en la presencia del Señor. Pero realmente el Señor me tuvo tanta paciencia, tanta misericordia. Yo no podía dejar de limpiar. Es como que, ¿no? Ahí ahogaba todos mis broncas y mis ansiedades y demás. Pero me enfermé a tal punto que ya tuve que entregarle eso al Señor. El Señor lo permitió a propósito. Yo sentía que me moría, me faltaba el aire, no podía dormir. Los médicos me habían desahuciado, decían, señora,
se liberó una enzima en el cerebro y no tiene vuelta atrás. No hay cura para esto. Tiene que vivir medicada de por vida. Y yo decía, no, no, no. Mi Dios no es débil, como decía David, ¿no? En el superlibro. Mi Dios me va a sanar. Pero yo tuve que entregarle ciertas cosas. Tuve que entregarle mi ansiedad, tuve que entregarle todo y me transformé en María, pero nació de mi arrepentimiento. El Señor hizo la obra cuando yo me arrepentí. Y fue a raíz de esta enfermedad que realmente era horrible, porque ya los medicamentos no me hacían efecto, ya el cuerpo no respondía y estaba embarazada de mi hijo que tiene casi 12, entonces traía malformación, toda una situación. Todo eso me ayudó a comprender que yo estaba equivocada y que yo tenía que cambiar lo que estaba haciendo. Eh, Inconsciente, pero estaba perdiendo el tiempo, me estaba enfermando involuntariamente, o sea, y el Señor trabajó esa área eh, y también me sanó de una psoriasis que tenía en la piel, todo producto de lo mismo, eh, ansiedad, quizás un poquito de tristeza, de angustia. Bueno, el Señor me limpió, me sanó, me hizo nueva y yo ahora cuido de eso que el Señor me regaló porque realmente me dolió y me llevó muchos años entenderlo, ¿no? Al igual que Sí, la cruz. Cuando vos hablas de la cruz, que es lo único que nos lleva a vivir en Cristo, la cruz, muchos años no lograba comprender cómo tomó la cruz con alegría. O sea, los últimos años el Señor un poco que me lo hizo entender, ¿no? El gozo puesto delante. ¿Cómo que el gozo puesto delante si me está doliendo, me estoy muriendo, me duele? Claro, el gozo de ver lo que va a pasar después, o sea, proyectado, ¿no? Al después, a la gloria venidera, a lo que viene después. Claro, no podía lograr esto. Entonces nadie va a querer tomar la cruz si primero no pone el gozo fundamental. Es que esa técnica usó Jesús para ir a la cruz, porque en su humanidad también, ¿no es cierto?, tenía miedo. Y ahí le agarró el ataque de pánico de gotas de sangre. O sea, él sufrió nuestros dolores, nuestras enfermedades, eh, pero él puso el gozo delante. Entonces yo ahora aprendí a seguir caminando por fe, pero poner el gozo delante en mí fue fundamental, porque si no es una vida de amargura. Y el Señor dice que nos da gozo en medio de las aflicciones, de la prueba, de la lucha. ¿Cómo es esto? Claro, porque el Señor está con nosotros, pero tenemos que poner el gozo delante, proyectar, ¿no? Lo que viene después, esa gloria, todo lo que el Señor nos prometió, todo lo que tiene preparado, y creerle, pero amigos, con la fe de un niño, porque sin fe nadie verá a Dios. Entonces, hablabas también de los años nuestros de juventud, tan importantes. Esos años, yo no sé si te pasó, ahora nos vas a compartir, David, pero uno tiene una fortaleza diferente, uno tiene una fe más pura. Eh, Cuando uno escucha algo de parte de Dios, va y lo hace. No sé si te pasó, pero a mí me pasaba, y eso con los años después se va. Entonces hay que cuidar muchísimo de esa fe y de esa llenura y de esa pasión, ¿no? Ese primer amor que teníamos sí, sí, cuando éramos recuerdo. adolescentes, por Dios, ¿no? Estaba escuchando atentamente y déjame retroceder un poquito porque lo que vos decías de que casi te enfermabas y por llena de actividad estabas enferma, es un poquito lo que le pasa hoy a la iglesia de Cristo, ¿no? A la gran mayoría de la iglesia de Cristo, que muchas veces nosotros encontramos ese valor en lo que hacemos para Él y no en lo que somos para Él. Y a mí me ha pasado escuchar recorriendo distintas congregaciones de personas que dicen, si yo no sirvo a Dios me muero, ¿no? Yo era una persona que decía eso, ¿no? Si no sirvo a Dios me muero y no me estaba dando cuenta que yo no estaba amando a Cristo por lo que Él era, sino por lo que Él me permitía hacer para Él. Estaba enamorado de lo que Él me había dado, de sus dones, y no me daba cuenta que si tenía dones era porque Él me lo había regalado, si no era porque yo me los había ganado. Y hay una iglesia que encuentra a ver, yo cuando pienso en esto, ¿no? Y digo, si no sirvo a Dios me muero, ¿no? Es un poco también algo bien argentino, ¿no? Usamos mucho esa frase nosotros aquí, le explicamos a algunos hermanos de otra parte del mundo, ¿no? Pero yo pregunto, ¿quién es la fuente de nuestra vida? ¿El servicio, el ministerio
o realmente es Cristo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a enfocarnos en Cristo y los resultados van a ser completamente diferentes, ¿no? Yo hoy puedo ver el servicio de otra manera, agradecido a Dios por todas las congregaciones que hemos podido visitar en este año y medio, desde marzo de 2024 hasta ahora que no hemos parado. Recién ahora en enero de 2026 vamos a tomarnos unos días de descanso, pero hemos podido predicar de manera seguida en un montón de congregaciones, en más de 90 congregaciones compartiendo este libro, pero ahora lo veo de una manera diferente, ¿no? Poder decir, sirvo a Dios por amor, todo lo que tenemos es pura gracia. Si yo estoy haciendo una entrevista con vos es solamente por la gracia del Señor, no hay ningún mérito humano en mí. Entonces como que la mente y el corazón comienza a transformarse y ver de otra manera, ¿no? Entender que lo más importante es seguir a Cristo y dejar este mensaje plasmado en estos dos libros, de amar su corazón, no simplemente estar encerrado en un templo cantando, adorando y después salir y tener una vida completamente, una doble vida, que yo la tenía, sé de lo que estoy hablando con conocimiento, ¿no? Yo le decía a la gente que hay que amar a Dios en la plataforma, pero ni yo lo amaba. Yo le decía a la gente que hay que amar a los pastores en la plataforma, pero yo los criticaba duramente. Entonces, esa doble vida es la que hace mucho daño y la que ha generado mucha gente apartada y alejada de los caminos de Dios, ¿no? Entonces, como iglesia tenemos que hacernos una autocrítica, ¿no? Nos hemos enfocado tanto en actividades, en servicios, en dones, en títulos, en capacidades, que nos hemos olvidado de amar como Cristo ama, ¿no? Y dejar de ser nosotros los protagonistas del Evangelio para entender que hay un solo protagonista y ese es Cristo, ¿no? Como dijiste hace un ratito atrás, hace bastante tiempo atrás, todo es para Él, todo es por medio Claro. de Él, toda la gloria de Él, decía Pablo, ¿no? Y no se nos tiene que notar tanto a nosotros, sino que Cristo tiene que ser el centro de todas nuestras vidas. Claro que sí. Yo creo, ¿no? Que a veces sucede eso por el afán de ser vistos o impresionar a Dios, cuando nosotros realmente ya somos conocidos por Dios. Por eso siempre hablo mucho de esto, porque yo creo que es inmadurez, ¿no? De los hermanos. A mí me pasó que el Señor me sacó la inmadurez con esto que me pasó, que me sanó, pero estuve como 10 años realmente ahí dependiendo del Señor. Era inmadura en cuanto a un montón de cuestiones que solamente el Señor me pudo formar. A veces hemos sido niños espirituales y de repente nos encontramos con hermanos nuestros que están siendo formados de lo mismo y quizás nos cuestan tenerles esa paciencia, ¿no? O ese tiempo que nosotros tuvimos también de formación, de misericordia de parte de Dios y demás. Pero a mí me quedó esta enseñanza. Hay dos formas de servir a Dios: con nuestras fuerzas o con las fuerzas de Él. Con nuestras fuerzas no lo vamos a disfrutar y vamos a terminar afanados, cansados, cargados, enfermos, pero sirviendo al Señor, guiados, vamos a decir, por su Espíritu Santo, no solo se disfruta, sino que es de bendición para todos. Amén. Sí, sí, totalmente, porque el ministerio y el servicio es muy exigente, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? Hoy, hace poquito estuve tomando un café con un pastor amigo y él tenía muchos problemas de salud y él entendió que debía cuidar su cuerpo, ¿no? Hoy vemos a pastores que mueren por infarto, que tienen un montón de ACV, a líderes que tienen un montón de problemas de salud y dicen, bueno, yo doy mi vida por la obra, sí, pero estás pecando contra tu propio cuerpo porque la Biblia dice que tenés que cuidar el templo del Espíritu. Entonces mantener ese equilibrio, ¿no? Tenemos que aprender a delegar como líderes. La verdad, yo doy gracias a Dios por mi pastor Enrique Ruloff, porque es un hombre que no es para nada inseguro, es un hombre que delega, que nos da oportunidades a todos los predicadores del ministerio, y eso que somos un montón. Es un hombre que no, que aprendió a trabajar en reino, ¿no? Que somos el reino de Dios, ¿no? Acá no hay denominaciones, no hay ministerios más importantes unos que otros, somos un cuerpo. La Biblia dice que nos vamos edificando unos a otros y eso es lo que se tiene que ver en la iglesia. Tristemente no se ve tanto, ¿no? Hoy vemos que mucha gente se cierra a sí misma, está bien, por problemas, por fracaso, por decepciones del pasado, que alguien le hizo un lío en la congregación, le dividió la congregación, pero tenemos que aprender a identificar la gente que realmente ama a Cristo y que tiene buenas intenciones de edificar el reino, ¿no? A mí, imagínate como escritor, yo no soy conocido en el ambiente cristiano.
no soy un predicador conocido, recién ahora Dios me está abriendo puertas por su gracia y predicando en distintos lugares, pero me costó mucho al principio porque la gente desconfía mucho, ¿no? Entonces necesitamos que la iglesia también pueda ser generosa y dar oportunidades a gente que comienza en el ministerio y examinar, ¿no? Pablo dice que tenemos que examinar el corazón, el espiritual todo lo juzga, ¿no? Entonces, como iglesia de Cristo tenemos que aprender a edificarnos unos a otros y no ser tan inseguros, sino que ser generosos y dejar que Cristo pueda manifestarse en nuestras vidas, porque creo que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar que le puede ser de mucha bendición a otra persona. Claro, es así. Y bueno, y hacer todas las cosas como para el Señor. Yo creo que eso es clave, ¿no? Que nos anima a no perder el foco. Todo lo que hacemos es como para el Señor, así sea hablar con un hermano, orar por alguien o pasar por alto una ofensa y demás. Cuando recién hablabas me venía a la mente un poquito lo que pasó con Saulo, ¿no? Cuando el Señor lo tira del caballo, ¿no? Que tiene el encuentro con Jesús, le da las instrucciones de que tenía que ir con Ananías y demás, y todo el mundo tenía miedo y nadie le creía, ¿no? Es como que hay una desconfianza con Pablo, porque claro, hizo tanto desastre, tantos años, pero el mismo Espíritu Santo se encarga. La palabra de Dios dice que, hablando de Juan un poquito, ¿no? Uno de los discípulos le preguntaba a Jesús, Señor, ¿quién es el que te ama más? ¿No? Jugaban como chicos, ellos también tenían sus momentos de inmadurez. A ver, decinos, ¿quién te ama más? Lo ponían en cada aprieto al Señor Jesús. Imagínate esos 3 años también habrá soportado cada inmadurez de parte de los discípulos, ¿no? Que no se soportaban unos con otros. O sea, todo eso que vemos en la palabra está sucediendo, sigue sucediendo. Pero tenemos la promesa de parte de Cristo Jesús que Él nos va a enseñar todas las cosas. Antes de su venida nos va a impartir esa llenura, nos va a dar de esa autoridad. Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, el que me ama más, mi palabra guardará. Y ahí todos se callaron la boca, ¿no? Porque es un tip, es un test. El que me ama más es simple, es el que cumpla mi palabra, el que ponga en práctica mi palabra. O sea, ahí ya como que se ve solo quién me ama más, no hace falta preguntar. Y hoy está pasando lo mismo. Hacemos todo lo que hacemos porque sabemos que el Señor lo va a recibir o queremos impresionar a los hermanos, o sea, por dónde pasa, ¿no? A veces pasa por una cuestión también de carencias personales, quizás de no haber cumplido objetivos personales y se confunde un poquito eso. Cuando hablabas recién de una situación con los pastores, eh, también te digo, el hecho de mirar mal a alguien o no saludar a alguien, esas cosas pequeñas dan lugar al diablo. Esas cosas hay que decirlas, porque vienen de la carne. No es que el diablo tenga la culpa, pero es que nosotros sin querer a veces le damos el lugar con actitudes, con palabras o con gestos o con cosas muy simples. Cuidar de esas cosas, ¿no? La palabra habla de que las pequeñas zorras echan a perder la viña, ¿no? Esas pequeñas cosas por años y años terminan dañando relaciones, terminan dañando, como dijiste, que iglesias, dividiendo iglesias, saber de dónde viene todo eso, ¿no? Y saber que Satanás explota los sentimientos y las emociones. Es el único área que él puede infiltrarse. Entonces, nosotros tener esa área cubierta, es la palabra con toda la armadura, es simple. O sea, es como pequeños consejos, quizás a gente de todas las edades que no se dan cuenta, porque es que somos, David, olvidadizos. Yo no sé si te lo han Sí, dicho, ya habrás predicado sobre esto. Por eso el Señor Jesús decía sí, sí. que guardemos su palabra en nuestra mente y corazón, ¿no? Permanentemente dice que porque sabe que nos olvidamos. O sea, eh, Sí, ujú. Deuteronomio 28, que es mi favorito, siempre acá en casa es como de cabecera. Si oyeres atentamente la voz de tu Dios para poner por obra y guardares en tu corazón, entonces, bueno, es simple, pero es que es como ir al gimnasio. Eh, Nace de una práctica, es un hábito, y si no está, hace la diferencia, ¿sí o no?
Sí, sí, yo creo que los que tenemos la bendición de poder predicar desde una plataforma, eh, desde un altar, de un escenario, como a cada uno más le guste llamarlo, se sienta cómodo. Lo que tenemos la bendición de poder liderar o tener un ministerio ordenado, ya sea pastor, apóstol, evangelista, maestro, profeta. Creo que los que lideramos, los que somos músicos, tenemos que entender algo, que también somos iglesia, ¿no? Y no hacer esa diferencia que muchas veces nosotros hacemos y que tanto daña a las personas. A mí, cuando tengo la oportunidad de predicar, si puedo predicar debajo del altar y bien cerca de la gente, lo hago, me encanta, porque me gusta estar cerca de la gente. Viví muchos años lejos de la iglesia, aún estando dentro de un templo físico. Yo siempre decía que era un hijo pródigo, ¿no? Dentro de la iglesia misma, ¿no? Dentro de la casa era un hijo pródigo, alejado de las personas, alejado del corazón de las personas y con un solo objetivo, obsesionado por servir a Dios y escalar en el ministerio, ¿no? Entonces aprendí hoy por hoy a acercarme más a la gente, a estar con la gente, a escucharla, a escuchar sus historias, a que las personas puedan conectarse con uno, conectar el corazón y a intentar ser como Jesús era, ¿no? A veces lo logro, a veces no, a veces fallo, a veces me sale bien, a veces me sale mal, pero Jesús era así, era una persona cercana a los demás y nunca impuso su liderazgo. Él dijo, si ustedes quieren seguirme, me tienen que seguir por amor. Él siempre mostró un corazón ahí enseñable, apacible, amoroso, siempre dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y creo que como líderes necesitamos eso, ¿no? Que la iglesia vea que nosotros también somos la iglesia, somos parte de la iglesia y no hacer esa diferencia que tanto daño hace, que tanto divide. No somos estrellas de cine, no somos importantes, acá el único importante es Cristo. Entonces la iglesia va a tomar una mayor dimensión y un mayor crecimiento cuando nosotros entendamos que no tiene que haber diferencia, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién quiere ser el mayor de ustedes? Y todos rápidamente levantaron la mano. Bueno, dijo, el mayor de ustedes será el servidor de todos, ¿no? Y hoy no vemos eso, lamentablemente en la iglesia no vemos mucha gente que le gusta que le sirvan, pero no le gusta servir a los demás. Bueno, sí, es real, pero tiene que ver justamente con la carne, tiene que ver con lo que uno realmente no entregó. Es la evidencia. Cuando uno está en Cristo, amigos, es un espejo. Habla mucho del espejo, el Señor Jesús habla mucho de la lámpara del cuerpo, que es el ojo, ¿no? Si tu ojo es bueno, todo el cuerpo es bueno. O sea, se revela. Por eso, el único que nos puede limpiar de todo eso es la palabra. Para eso sirve, más allá de comer de Jesús. La palabra nos hace ver cosas que no vemos, nos limpia, nos hace libres de nosotros mismos. La palabra, no hay otra manera. Eh, ¿Sí o no? Es así. Y bueno, y tener en cuenta que Jesús no solamente fue a la cruz por nosotros, sino que padeció con su familia, padeció con sus discípulos, padeció, él se la pasaba apretado por toda la gente, cansado, con sed, con calor, y hoy vemos, ¿no? La realidad de muchos ministros que no aguantarían ni un minuto lo que hizo Jesús, ¿sí o no? Sí, sí, tal cual. Sí, sí. No aguantamos, ¿no? Me tengo que incluir, ¿no? Un poquito lo que hacía Jesús porque era totalmente diferente, ¿no? El sacrificio por amar a las personas. Entonces tenemos que, por eso insisto en esto, parece reiterativo, pero es importante entenderlo, ¿no? Volver todo el tiempo, es decir, al corazón de Cristo. Como iglesia necesitamos volver al corazón del Señor. Por eso, increíblemente, mira, Sofía, las mismas palabras que dijo el Padre a través del profeta Isaías, en Isaías 29:13, las repite 700 años después el Hijo de Dios, ¿no? Jesús dice ahí en Mateo 15, versículos 7 y 8, le dice a los fariseos, ustedes son unos hipócritas, bien profetizó el profeta Isaías acerca de ustedes, que ustedes son un pueblo que se acercan a mí con su boca, me honran con sus labios, más sus corazones están lejos de mí, ¿no? Y yo siempre digo, predicando sobre el primer libro, que las mismas palabras que dijo el Padre las repitió 700 años después el Hijo, y las mismas palabras que el Hijo dijo hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, hoy el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia, ¿no? Dios está levantando una nueva generación de servidores, de líderes, de hermanos que puedan volver al corazón de Cristo, ¿no? Como dijiste hace un poquito atrás, siempre va a haber un remanente de una iglesia que busque
el corazón de Jesús, que entregue su vida por completo y que entienda que siempre lo más importante será Jesús. Amén, amén. Y esto es así, amigos, no solamente lo decimos, sino que lo hemos vivido, lo hemos experimentado. El Evangelio real de Cristo Jesús se vive y se padece. A veces se padece, amigos. Esto hay que decirlo. No siempre va bien, no siempre uno está en victoria, no siempre uno está sano, pero tenemos la promesa de que Jesús prometió estar con nosotros todos los días, aún en medio de esa situación, aún en el horno de fuego. O sea, eh, y si el Señor permite que tengamos que pasar algún tipo de padecimiento, así mismo va a ser nuestra gloria, dice la palabra, ¿no? Mayor peso de gloria ganamos, o sea, nunca se pierde. Con Cristo nunca se pierde, amigos, y no es agradable realmente pasar algún tipo de tribulación, pero el Señor si lo permite, Él sabe por qué lo hace y nos asegura que va a ser para nuestro bien, dice la palabra. Entonces, ¿qué nos queda? Confiar en el Señor y creerle, porque tenemos un Dios que no falla, que no miente, que no abandona y que cumple todas sus promesas. Y eso yo lo aprendí desde muy pequeña, y hoy entonces tengo esa certeza, esa seguridad que quizás otras generaciones recién lo están conociendo, ¿no? Pero Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, dice la palabra. Y Él está cerca, dice la palabra, de los quebrantados de corazón, está cerca de los que sufren, están cerca de los sencillos, de los humildes, y mira de lejos a los altivos. O sea, ahí tenemos una referencia también de lo que le gusta a nuestro Dios y lo que no. También dice que el camino está abierto, que corramos confiadamente ante el trono de la gracia, sea cual sea la situación, para encontrar el oportuno socorro. Es ahora, el Señor ya lo hizo, el Señor ya se acercó, ya pagó por nosotros, ahora somos de su propiedad. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, entregarnos a su voluntad. Hay veces que el Señor simplemente quiere que estemos en la espera y que estemos callados, ¿no? Esa es una de las cosas más difíciles que el Señor me ha pedido a mí. Eh, yo también, ¿no? Como mujer hiperactiva, bueno, Señor, ¿qué hago? No quiero que te quedes callada y quieta. Es lo peor que le puede pedir a una mujer al Señor o a mí. Pero sí me lo pidió. Entonces, una muestra de amor es obedecerle, aunque nos cueste, porque algo está haciendo el Señor en ese pedido, ¿no? Y siempre cuando el Señor pide algo, juntamente con el mandamiento viene la promesa, ¿no? Está toda la Biblia, está así. Junto con el mandamiento viene la promesa. Mandamiento, verdad y promesa. Entonces nos conviene. Realmente hemos escuchado todo tipo de historia en este canal de podcast, ni te imaginas, supera la ficción, pero 1000 veces. Y hemos aprendido en este año y medio de canal de podcast, David, que el Señor hace nuevas todas las cosas, que Él cumple todas sus promesas, que realmente Él nos ama con amor eterno, que Él está cerca, que cada uno de nosotros cumplimos un propósito único, y que cuando la iglesia de Cristo Jesús se une, realmente el infierno tiembla, pero estamos trabajando para eso, para que la iglesia de Cristo Jesús finalmente podamos cumplir el sueño de Jesús, amigos. ¿Cuál es el sueño de Jesús? Que seamos uno. Es tan simple, pero tan complicado, ¿no? No depende de nosotros, pero sí, porque si todos nos unimos y buscamos juntos el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él nos va a investir de poder y ahí se va a poder lograr. Así cuando vos hablabas, David, y decías, ¿no? Todo lo que te pasó por años estando en la carne, porque vamos a hablarlo así, tantos años un poquito cansado y afanado con el ministerio, con las actividades, de repente el Señor te hizo entender, el Señor te quitó el velo, el Señor trabajó en tu corazón, te hizo un hombre nuevo y hoy podés ayudar a otros que quizás están en esa situación. Y no solamente eso, sino que el Señor te da autoridad, una autoridad que antes no tenías. Porque cuando nosotros pasamos la prueba de fuego y somos aprobados, ahí es donde recibimos autoridad. Antes no podemos hacer lo mismo. Realmente el Señor permitió todo eso en tu vida para empoderarte, para hacer libres a los cautivos y dar vista a los que están ciegos, pero quizás detrás de los altares, ¿sí o no? Sí, sí, tal cual. La verdad que es una linda experiencia cuando yo miro para atrás y veo, porque lo que nosotros estamos hablando en una entrevista que creo que llevamos un poquito más de una hora,
Muchas veces me ha tocado hacer entrevistas de 10 minutos, 30 minutos, una hora, como en este caso. Yo siempre le digo a los hermanos, incluso cuando me toca predicar este mensaje, digo, ustedes están escuchando un testimonio que dura unos minutos, pero esto a mí me costó mucho tiempo, ¿no? Entre 10 y 15 años de ministerio, la mitad de mi vida ministerial fue muy dolorosa, muy triste, muy angustiante, porque no podía salir de esa situación, del orgullo, de la soberbia, de la incompetencia. Intentaba con mis fuerzas humanas y no podía, hasta que entendí que un día tenía que morir a mí mismo y renunciar a todo por amor a Cristo, y ahí las puertas comenzaron a abrirse, ¿no? Pero este proceso doloroso vale la pena para que muchas personas hoy puedan ser bendecidas. La verdad que nosotros recorremos distintas congregaciones y luego cuando las personas pueden en su mayoría leer los libros, después nos llegan devoluciones, ¿no? Porque gracias al Señor los pastores nos vuelven a invitar para otra reunión, ya sea de matrimonios, de hombres, de jóvenes, o simplemente a predicar a la reunión general nuevamente, ¿no? Y nos encontramos con esos hermanos que han leído el libro y ellos siempre nos cuentan sus experiencias con el libro, ¿no? Hay hermanos que dicen, Dios me habló en tal capítulo, yo estaba así, no me daba cuenta, también mi corazón, pasó por mi corazón esto, y uno va viendo que el resultado final del libro es ser de bendición para la iglesia, ¿no? Ser de bendición para el cuerpo de Cristo, y la verdad que junto con mi esposa Cristina estamos muy felices de que el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas se esté cumpliendo. Amén. Dios al que llama, respalda, empodera y después envía, ¿eh? Nos envía como ovejas en medio de lobos, dice la palabra, y claro que sí. El Señor está ministrando los corazones a través del ministerio de ustedes, está trayendo libertad, está trayendo sanidad, está trayendo liberación. Realmente eso es exclusivamente para la Iglesia de Cristo Jesús. No es para el mundo porque el mundo no le conoce, amigos. Todas estas cosas son exclusivamente para la Iglesia, para edificar la Iglesia de Cristo Jesús, que es una en todo el mundo. Para eso sirven los dones y talentos, para que la gloria se la lleve el Señor. Pero nosotros somos como un edificio, tenemos que edificarnos, estar fuertes y ayudarnos unos a otros, que esa es la parte más difícil, ¿no? Ayudarnos, pero tiene que ver con el ego, con el orgullo, con la hipocresía, cosas que Dios va quitando a lo largo de los años, si se lo permitimos, porque Dios ama el corazón humilde, y dice la palabra que el que se humilla será exaltado. Ahí tenemos, ya tenemos ahí una gran verdad, y ese fue tu caso. Tardó, pero finalmente te humillaste y fuiste exaltado. Y eso va a dar una cosecha en abundancia, un legado. Siempre pienso mucho en eso. Todo tipo de esfuerzo nuestro, todo tipo de entrega, estamos construyendo algo importante para Dios, estamos construyendo un legado, estamos dejando una herencia santa para Dios, que son nuestros hijos, y eso me motiva tremendamente a seguir. Cuando no veo evolución, no veo avance, ¿no? Realmente es el Espíritu Santo que me lo hace ver. Tenemos dos formas de ver las cosas, ¿no? O en la carne o en el espíritu. Entonces, el llamado, la propuesta, el desafío, amigos, es ver las cosas y declarar lo que no es como si fueran, con la mirada puesta en Cristo y ya siendo un hecho, porque estamos escribiendo en los Hechos de los Apóstoles. Ese libro se sigue escribiendo. A mí me encanta pensar esto porque nunca escribí un libro, pero sí lo estamos escribiendo con nuestras acciones, con nuestro predicar. Cada vez que nos negamos al pecado, somos héroes de la fe, conocidos por Dios y conocidos en el infierno, porque también hay que decirlo, amigos. De hecho, si no fuéramos conocidos no tendríamos lucha ni prueba. Sería todo muy fácil, ¿no es cierto? Así que gloria a Dios por las pruebas también, gloria a Dios por las luchas, porque así mismo va a ser nuestro galardón. Así que bueno, ¿te gustaría compartir algo más, David? Y ya nos estamos despidiendo. Sí, me gustaría de vuelta compartir un poquito las redes para que la gente pueda conectarse conmigo. Mi teléfono es, pueden escribirme un WhatsApp de donde quieran, quien quiera, no hay problema, atendemos a todo el mundo, estamos para servir a la Iglesia de Cristo. Mi teléfono es más 54 9 si escriben de fuera del país, de fuera de Argentina.
y mi teléfono es 11 62 56 05 33, nos pueden escribir, les mandamos el material gratuito del libro para que puedan conocer algún capítulo gratuitamente, y si les gusta después lo pueden adquirir a través de Mercado Libre o a través de Amazon o Google Play Libros en cualquier parte del mundo. Bueno, mi Instagram es davidgonzalez.76, ahí también pueden entrar y ver y conocer un poquito de qué se trata el libro y este trabajo tan lindo que estamos haciendo con mucha alegría, con mucho gozo para el Señor, ¿no? Y dejar, si me permitís, Sofía, dejar un mensaje final. Jesús dice en Lucas 14:26, tenía muchos discípulos, Jesús, muchísima gente que lo seguía, y a mí me impacta este versículo en la traducción lenguaje actual. Jesús le dice a la gente, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, ¿quién no quería seguir a Jesús? Era el rabí del momento. Jesús dice, tendrá que amarme más a mí que a su padre, que a su madre, que a sus hijos, que a sus esposos, que a sus esposas, que a su familia. Le da una lista de seres queridos, ¿no? Que es lo que nosotros más amamos. Y uno siempre dice, bueno, quizás esa lista yo la puedo cumplir, ¿no? Y Jesús sabía que había gente que podía cumplir esa lista. Yo siempre digo en manera de chiste, pero también en realidad y de verdad, que si uno le pregunta a mi esposa, le pregunta a Cristina, le dice, ¿a quién amas más, Cris? ¿A Jesús o a David? Ella siempre te va a decir, amo más a Jesús, ¿no? Porque Jesús es perfecto, David es totalmente imperfecto, ¿no? Entonces Jesús dobla la apuesta, sube la vara, y ahí es donde las cosas se comienzan a poner difíciles, ¿no? Y nos deja una gran enseñanza a todos. Jesús, yo me lo imagino así, ¿no? Se da vuelta ante la multitud que los seguía, porque siempre el rabí iba primero adelante de todo. Le dice, si alguno de ustedes, no importa si tienen dones, capacidades, talentos, no importa el dinero, las profesiones, no importa su linaje, su apellido, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más a mí que a su propia vida. Y siempre digo que de eso se trata el Evangelio, ¿no? De amar a Jesús por sobre todas las cosas y sobre todas las demás personas, amarlo siempre a Él más que todo. Y de eso es un poquito el resumen final de estos dos libros. Así es, maravilloso. Esto es así, amigos. Le pasó a Nicodemo también, ¿no? Un maestro de la ley que hizo todo mal y no se daba cuenta, ya estaba ancianito, abuelito, y realmente Jesús se toma el tiempo, ¿no? Lo va a visitar, va a charlar con él y le explica, ¿no? Cómo puede ser, ¿no? Él enseñaba la palabra a todos, a generaciones, y de repente no había comprendido y que tenía que nacer de nuevo. Y lo que estás diciendo, amar a Dios sobre todas las cosas, parece sencillo, amigos, pero lleva toda una vida. Por eso el Evangelio se vive, se practica, no importa el tiempo que lleve, pero tenemos que lograrlo, poner en práctica para que el Señor viva en nosotros, Él se glorifique en nuestras debilidades, sino cómo, ¿no? Y aprender a vivir por fe y no por vista con sus fuerzas. Eso es lo que yo aprendí también después de tantos años, vivir con sus fuerzas y depender totalmente de Él. Eso es algo que a muchos le cuesta, ¿no? Pero es que es la clave. Cuando nosotros nos rendimos a Él, de una vez y por todas, y aprendemos a depender todos los días, las cosas cambian. Las cosas cambian porque ya no depende nada de nosotros y no tenemos nada asegurado y todo depende de Él, pero ahí el Señor se involucra, ¿no es cierto? Cuando le rendimos el trono de nuestros corazones, Él se puede glorificar, que finalmente esa es la propuesta, ¿no? Existimos por Él y para su gloria, dice Efesios, para la alabanza de su gloria. Para eso existimos, amigos. Entonces, ¿existimos para la nuestra o para la de Él? Esa es la pregunta. Entonces ahí tenemos que ver qué pesa más para nosotros, ¿no? Si vivir para nuestra propia gloria, porque eso es real, hay muchos que lo esconden, pero sí, hay muchos que viven para su propia gloria o vivir para la gloria de Dios. Quizás vivir para la gloria de Dios sea un camino un poquito difícil, ¿no? Porque duele, pero eso nos va a exaltar, repito, vale la pena eternamente. Vamos a ser conocidos por todos y nuestra fama va a ser eterna. Piensen en eso. Todo ser humano está obsesionado con la fama, ¿sí o no? Pero no es lo mismo la fama temporal que la fama eterna, amigos. Piensen en eso. Así que, bueno, no sé si te gustaría hacer una oración ya para despedirnos y sellar esta maravillosa entrevista. Amigos, estamos en vivo. Y bueno, dale.
Sí, sí, oramos. Señor, te damos gracias en esta noche, casi ya madrugada, Padre, por este tiempo que hemos podido compartir con Sofía. Gracias, Señor, por cada hermano que está escuchando esta entrevista o que durante la semana, durante los próximos días, va a escuchar esta hermosa entrevista que hemos podido compartir. Señor, te pido por sobre todas las cosas que tu Espíritu Santo hable a sus corazones y que ayúdanos como iglesia de Cristo, Espíritu Santo, a poder acercarnos cada día más a ti. Muéstranos, revélanos cómo está nuestro corazón. Como decía David, muéstranos lo oculto que hay en nuestro corazón para que tú puedas trabajar, para que podamos renunciar a eso y para que la vida de tu Hijo, Padre, pueda crecer cada día más en nosotros y tu Hijo pueda ser expresado y toda la gloria pueda ser siempre de Cristo Jesús. Como iglesia te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, la verdad, una bendición tremenda tenerte con nosotros, David. Último día del año prácticamente, ya llegamos al final del año 2025 y bueno, última entrevista, la verdad que para mí es un honor y agradecida con Cristo Jesús que es el que hizo posible todo esto, como las otras 1000 entrevistas. Realmente, amigos, esto es algo de parte de Dios, es Él y bueno, nos despedimos, nos vemos el año que viene, si Dios permite. Y un abrazo gigante para vos, tu ministerio, tu familia y todos los amigos que se quedaron hasta el final. Bendiciones para todos. Bendiciones. Dios te bendiga mucho.